La mayoría de las personas vive convencida de que su vida comienza con su nacimiento y termina con su muerte. Bajo esta premisa, todo lo que ocurre en medio, pensamientos, decisiones, síntomas, creencias, vínculos y fracasos, es interpretado como una consecuencia directa de sus elecciones individuales. Sin embargo, esta visión es incompleta y, por momentos, profundamente ingenua. Cada ser humano nace dentro de un tejido invisible de información emocional, energética y espiritual que no ha elegido conscientemente, pero que determina en gran parte el diseño de su existencia. Esto que llamamos linaje no es solo una secuencia de nombres en un árbol genealógico, es un campo cuántico que porta memoria viva, un software de repetición y lealtad silenciosa que opera por debajo de la conciencia individual. No importa si conociste a tus padres, si creciste con tu familia o si reniegas de tus raíces. No se trata de relación, sino de transmisión. Desde el punto de vista de la biología, tu cuerpo está constituido por secuencias de ADN que incluyen mutaciones, adaptaciones y silencios ocurridos hace generaciones. Desde el punto de vista de la epigenética, tus genes se expresan o se aparan dependiendo del entorno emocional que tus ancestros vivieron, y que tú, sin saberlo, repites. Desde el punto de vista espiritual, tu alma no solo eligió un cuerpo, eligió una línea de tiempo, una historia inconclusa que vino a comprender, completar o redimir. Y desde el punto de vista cuántico, tú eres un nodo dentro de un sistema de información compartido, en el que la coherencia o el caos se propagan simultáneamente a través de los miembros del clan. No es casual que repitas un patrón de abandono, que atraigas vínculos conflictivos, que padezcas enfermedades similares a las de tu abuela o que sientas culpa sin motivo racional. Tampoco es un accidente que temas ser feliz, ganar dinero o confiar en la vida si quienes te precedieron vivieron desde la carencia, el sacrificio o el trauma. Pero lo más inquietante no es que eso ocurra. Lo verdaderamente alarmante es que muchos vivan así sin jamás cuestionarse si están decidiendo por voluntad propia o si simplemente están obedeciendo un mandato invisible que se les impuso antes de nacer. Este libro no fue escrito para quienes buscan excusas. Tampoco para quienes pretenden justificar su dolor bajo la bandera de la herencia. Fue escrito como un mapa de reconocimiento y liberación. Porque si bien heredar es inevitable, permanecer prisionero de lo heredado no lo es. El linaje puede ser cárcel o puede ser templo. La historia familiar puede ser repetición mecánica o puede ser trampolín evolutivo. Todo depende de la conciencia con la que se lo observe. Este libro es un llamado urgente a dejar de ignorar las señales. Cada síntoma, cada repetición, cada conflicto que se perpetúa sin causa aparente, es un lenguaje. Y ese lenguaje está codificado por la historia de tu clan. No conocer ese código es seguir obedeciéndolo a ciegas. Comprenderlo es el primer paso hacia tu autonomía espiritual. No heredas solamente el color de ojos o la forma de tu cuerpo. Heredas emociones que no comprendiste, traumas que no viviste, misiones que no sabes que existen. Pero también heredas dones olvidados, visiones truncadas y sabiduría silenciada. Y todo eso te está esperando, no para aplastarte, sino para ser trascendido. La elección es simple: continuar inconsciente o despertar. Este libro empieza cuando decides lo segundo. La memoria oculta del linaje. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El linaje no es sangre, es información viva. La idea de linaje ha sido históricamente reducida al concepto biológico de descendencia genética. En la mayoría de las culturas, se entiende que pertenecer a un linaje implica formar parte de una cadena sanguínea cuyos vínculos se establecen por filiación directa. Esta visión, aunque funcional para la identificación civil y el estudio genealógico, es insuficiente y profundamente limitada si se pretende comprender las verdaderas dinámicas que configuran la vida interior del ser humano.
El linaje no es meramente la transmisión de material genético, es, por sobre todo, un campo de información activa. Es un sistema energético que conserva datos emocionales, patrones conductuales, lealtades inconscientes, heridas no resueltas y misiones no cumplidas. Lo que ha sido reprimido, negado o postergado por los miembros del clan anterior no desaparece, queda codificado y se manifiesta, muchas veces de forma automática, en los descendientes que no comprenden su origen. Esta afirmación no parte de una especulación metafísica aislada, sino que comienza a encontrar validación incluso en campos científicos como la neuroepigenética. Estudios recientes han demostrado que los traumas vividos por los padres y abuelos tienen la capacidad de modificar la expresión genética de sus descendientes. Rachel Yehuda, investigadora pionera en el tema, ha documentado cómo los hijos de sobrevivientes del Holocausto presentan alteraciones en la expresión del gen FKBP5, relacionado con la respuesta al estrés. Lo relevante no es solo que estos descendientes compartan las experiencias traumáticas de sus antecesores, sino que su biología ha sido literalmente programada para responder como si ellas hubieran sido vividas en carne propia. La experiencia emocional no vivida se convierte en instrucción genética. Esta transmisión no se limita a eventos traumáticos. También se heredan creencias, temores, comportamientos aprendidos y respuestas condicionadas al entorno, que, si bien parecen personales, son parte de un patrón que trasciende al individuo. Cada célula del cuerpo, además de portar ADN, opera como un pequeño procesador de información energética. El biólogo Bruce Lipton, en su obra La biología de la creencia, postula que la célula es sensible al entorno electromagnético y que sus respuestas pueden ser programadas no solo por factores físicos, sino también por información emocional y mental. En este sentido, el cuerpo humano no es una entidad biológica autónoma, sino una terminal conectada a un campo de conciencia colectiva del linaje. El Zohar, texto central de la mística judía, ya anticipaba esta visión cuando afirmaba que las generaciones están unidas por el cordón del alma, y lo que no se redime en una, clama desde la siguiente. Esta noción mística, que fue ignorada por siglos en favor de explicaciones racionalistas, comienza a ser validada por los descubrimientos de la física cuántica. La idea de que toda la materia está entrelazada a nivel subatómico implica que la memoria no está confinada en los órganos físicos, sino distribuida a través del campo energético del ser. Si cada átomo de nuestro cuerpo ha estado conectado con otros átomos en el pasado, entonces es plausible considerar que la información emocional, los registros de experiencia, también persisten más allá de la estructura física. El linaje, entonces, debe entenderse como una red multidimensional. En su dimensión biológica, transmite material genético. En su dimensión energética, transmite vibración emocional. Y en su dimensión espiritual, transmite contratos kármicos, lecciones pendientes y, en algunos casos, dones bloqueados. No todos los miembros de una familia manifiestan la información heredada del mismo modo, pero todos están expuestos a ella. Algunos absorben la culpa, otros encarnan la enfermedad, otros reproducen los conflictos de pareja de generaciones anteriores. El hecho de que no haya consciencia del origen no exime del efecto. El programa opera incluso en quienes niegan que haya un programa. Esta comprensión transforma radicalmente la manera en que interpretamos la vida. Lo que creemos que es una decisión libre muchas veces está determinada por el campo de información ancestral. Si en una familia el linaje femenino ha vivido siglos de sometimiento, es probable que una descendiente, aún sin haber sido oprimida directamente, sienta una resistencia interna al éxito, a la autonomía o al gozo. Si en un clan los hombres han sido despojados de sus bienes o exterminados por conflictos, es probable que los hijos varones de generaciones futuras desarrollen miedo al poder, dificultades para sostener la abundancia o patrones autodestructivos. Esta herencia no se transmite por la genética clásica, sino por resonancia vibracional con el campo del linaje. En el libro de Enoc, uno de los textos apócrifos más antiguos, se describe la existencia de un registro eterno donde las acciones, pensamientos y palabras de los antepasados quedan anotadas, y cuyas consecuencias se extienden a los hijos de los hijos hasta que alguien decida interrumpir el patrón. Aunque el texto utiliza un lenguaje simbólico, su esencia coincide con lo que hoy se conoce como memoria transgeneracional.
es el alma del linaje la que graba los actos no redimidos y los mantiene latentes como potenciales destinos para los descendientes. Pero también graba los intentos de redención, y es posible, por tanto, modificar el curso de lo heredado mediante actos conscientes de transformación. Aquí aparece una noción central que debe quedar clara desde el comienzo: el linaje no es una sentencia. Es un conjunto de datos esperando ser interpretados y reprogramados. Así como un sistema operativo puede ser actualizado o depurado, el campo familiar puede ser revisado, comprendido y liberado de sus distorsiones. Pero para ello, es necesario dejar de pensar que el linaje es solo sangre. La sangre es el vehículo, no el contenido. La información es lo que se transmite realmente, y esa información no es inerte. Está viva. Se manifiesta. Se repite. Y clama, muchas veces, sin palabras, desde los síntomas, los fracasos, las emociones inexplicables, los ciclos que no se cierran. El conocimiento iniciático siempre sostuvo que el alma no encarna al azar. En palabras de Manly P. Hall, todo nacimiento es un pacto secreto entre lo no resuelto del pasado y la conciencia que lo elige para ser resuelto. Nacer en un linaje es asumir, muchas veces sin saberlo, una parte del desequilibrio del todo. Pero también es recibir una oportunidad única de redimir lo que antes no pudo ser comprendido. Esto exige responsabilidad, pero también otorga poder. Comprender que el linaje es información viva permite ver cada historia familiar como un sistema operativo que puede ser depurado. Cada dolor oculto, cada repetición ciega, cada vínculo conflictivo es un síntoma de datos corruptos que necesitan ser identificados y transformados. La espiritualidad aplicada no consiste en resignarse a lo heredado, sino en trascenderlo desde la conciencia. Y la ciencia actual, lejos de contradecir esta visión, comienza a ofrecer herramientas para mapear, modificar y sanar aquello que antes se creía inamovible. Lo que este capítulo ha revelado es sencillo de formular, pero complejo de asimilar: tu vida no empezó contigo. Tampoco tus decisiones, ni tus emociones, ni tu historia. Si no comprendes la información que recibiste, seguirás funcionando desde sus mandatos. Pero si eliges observarla, interpretarla y transformarla, entonces el linaje deja de ser una cárcel y se convierte en un templo que tú mismo puedes reconstruir. La clave está en recordar que lo que heredaste es código. Y todo código puede ser leído, descifrado y reescrito. Capítulo 2: Cargas que no son tuyas, lealtades invisibles y contratos del alma. Una de las formas más eficaces mediante las cuales el linaje asegura su continuidad es a través de la implantación de lealtades inconscientes. Estas lealtades, muchas veces disfrazadas de amor, deber o culpa, no surgen de una decisión racional, sino de una resonancia emocional profunda que se activa desde la primera infancia, e incluso antes del nacimiento. La mayoría de los seres humanos cree que elige libremente sus caminos, sin advertir que muchas de sus decisiones están guiadas por una estructura invisible de expectativas familiares, silencios heredados y mandatos inconclusos. En términos más precisos, podríamos decir que muchos viven una vida que no es completamente suya, porque siguen respondiendo a programas instalados por la conciencia colectiva del clan. El término conciencia familiar no alude aquí a la suma de pensamientos individuales, sino a un campo energético compartido, una red de información inconsciente que funciona como sistema operativo emocional dentro de una familia. Este campo, al igual que el inconsciente colectivo descrito por Carl Jung, no requiere del consentimiento explícito de los individuos para operar. Funciona como un fondo vibracional al que todos los miembros del linaje están conectados, y cuya finalidad no es el bienestar individual, sino la preservación de la estructura familiar, aun si eso implica sufrimiento o estancamiento para algunos de sus integrantes. Este principio es fundamental para entender por qué muchas personas fracasan una y otra vez en los mismos aspectos de la vida. No es por torpeza o desmérito, sino por fidelidad inconsciente a un destino que no les pertenece. La psicogenealogía, disciplina desarrollada por Annelien Schutzenberger, ha demostrado que detrás de muchas enfermedades, accidentes o bloqueos existenciales existe una lealtad activa a un ancestro que fue olvidado, excluido o silenciado.
Estos ancestros suelen haber vivido situaciones límite, suicidios, muertes tempranas, encarcelamientos, traiciones, abortos, despojos, y la familia, por vergüenza, dolor o ignorancia, omitió su historia o la desfiguró. Lo que no se reconoce en una generación tiende a reaparecer en las siguientes bajo forma de síntoma o repetición. En otras palabras, el sistema familiar tiende a buscar equilibrio a través de sus miembros. Y si alguien fue excluido o deshonrado, otro será empujado inconscientemente a repetir su destino para reintegrarlo simbólicamente. Este fenómeno también ha sido documentado por las constelaciones familiares, herramienta terapéutica desarrollada por Bert Hellinger, quien observó que muchos síntomas emocionales y físicos no se originan en las vivencias personales, sino en la necesidad inconsciente de reparar un desequilibrio sistémico. A través de representaciones vivenciales, se ha podido evidenciar que el alma de un hijo puede cargar con el dolor no asumido de una abuela, o que una mujer puede repetir la humillación amorosa de una tía que nunca fue mencionada en la historia familiar. Estos actos no son racionales ni deliberados. Son el resultado de una dinámica de compensación sistémica, donde el amor ciego lleva al sacrificio repetido. El precio que se paga por pertenecer es, muchas veces, la propia realización. Desde el punto de vista hermético, esta conciencia familiar podría entenderse como un egregor, una entidad psicoenergética colectiva creada por la suma de pensamientos, emociones y creencias compartidas dentro de un grupo humano. El egregor del linaje es una forma de vida sutil que persiste más allá de la muerte física de sus miembros, y cuya supervivencia depende de la repetición de sus patrones. Este egregor familiar no es necesariamente maligno, pero tiende a ser conservador. Busca mantener el orden tal como fue instaurado, incluso si dicho orden está basado en la represión, la culpa o la escasez. Por eso, quienes intentan romper con los esquemas familiares suelen experimentar una resistencia poderosa, tanto interna como externa, como si algo en el sistema se activara para devolverlos al lugar asignado. El alma, antes de encarnar, no elige arbitrariamente un linaje. Lo hace bajo la guía de una inteligencia superior que entiende qué aprendizajes necesita, qué deudas debe saldar y qué capacidades deben ser desarrolladas. Esto ha sido afirmado desde múltiples tradiciones esotéricas. En los Upanishads se enseña que el alma escoge su nacimiento como consecuencia del karma acumulado. En el libro de los espíritus de Allan Kardec, se plantea que el espíritu acepta voluntariamente los desafíos de su próxima encarnación como parte de su evolución. Y en el Corpus Hermeticum, se habla del alma como arquitecta de su destino, quien desciende a la materia no por castigo, sino por necesidad de integración. Los contratos de alma son acuerdos vibracionales que se establecen antes del nacimiento con el propósito de activar determinados escenarios, vínculos y aprendizajes. Algunos de estos contratos son personales, otros, familiares. En estos últimos, el alma asume la tarea de portar, resolver o redimir aspectos no integrados del linaje. A veces el contrato implica repetir el dolor para comprenderlo desde dentro. Otras veces, implica ser el punto de quiebre, el que desobedece el mandato y transforma el patrón. Pero en ambos casos, el alma actúa movida por una inteligencia que trasciende la lógica humana. No todo sufrimiento es castigo, así como no toda repetición es casualidad. Sin embargo, estos contratos no son eternos. Están sujetos a la conciencia del individuo. Pueden ser renegociados, transformados o dados por cumplidos cuando se alcanza un nivel suficiente de comprensión. Lo que se mantiene oculto opera como destino, lo que se revela puede convertirse en herramienta de liberación. El problema es que muchos ignoran que firmaron esos contratos, o que su vida responde a dinámicas que no nacieron con ellos. Por eso es crucial identificar las lealtades activas. Si alguien en tu linaje murió joven y tú tienes miedo irracional a cumplir cierta edad, puede que estés obedeciendo una programación. Si todos los hombres de tu familia fueron pobres o fracasados, y tú, aun con preparación y oportunidades, saboteas tu éxito, quizás estés replicando un mandato de pertenencia. Si repites parejas violentas o emocionalmente ausentes como tu madre o tu abuela, tal vez estés enredada en un ciclo de compensación inconsciente. Romper estas lealtades no implica rechazar la familia,
sino asumir un nuevo lugar dentro del sistema, no como repetidor, sino como integrador. Para eso, es necesario distinguir entre el amor consciente y el amor ciego. El primero reconoce, honra y elige desde la verdad. El segundo se sacrifica, obedece y repite desde la necesidad de pertenecer. Amar no es sufrir lo mismo, ni continuar lo que fue injusto. Amar verdaderamente al clan es hacer lo que nadie hizo, sanar. Esto requiere valentía, pero sobre todo claridad. El reconocimiento de estas dinámicas no debe llevar a la victimización, sino a la responsabilidad. El alma que recuerda porque eligió ese linaje, también recuerda que posee el poder para transformarlo. Y la transformación no empieza por los rituales externos, sino por la comprensión lúcida de los mecanismos internos. Cada vez que identificas una creencia limitante y decides no obedecerla, estás cortando un hilo del contrato. Cada vez que reconoces un patrón y eliges conscientemente otro camino, estás reescribiendo el guión de tu linaje. El poder está en tu observación, en tu conciencia y en tu acción deliberada. Si el linaje es una estructura energética, entonces puede ser modificado por medios energéticos, palabra, intención, comprensión, acto simbólico, elección sostenida. Lo que fue firmado en un nivel puede ser revocado en otro. Pero para ello, primero hay que saber que el contrato existe. Este capítulo no busca convencerte de nada, sino ofrecerte una mirada que probablemente no te dieron, que no todo lo que vives es tuyo, pero que todo lo que eliges sostener sí lo es. Reconocer las cargas heredadas es el primer paso. Soltarlas es el siguiente. Convertirlas en sabiduría es el acto final. Y ese acto, aunque lo inicies tú, transforma a todo tu linaje. Porque cuando uno despierta, todo el campo se reordena. Capítulo 3. Herencia energética, el cuerpo como antena del clan. El cuerpo humano no es una estructura pasiva que simplemente obedece órdenes del cerebro o reacciona ante estímulos físicos externos. Es, ante todo, un instrumento de recepción, transmisión y codificación de información. Funciona como una antena viva, capaz de captar frecuencias sutiles, interpretar señales emocionales no verbalizadas y responder fisiológicamente a configuraciones energéticas que le preceden. Desde esta perspectiva, el cuerpo no solo se ve afectado por el entorno presente, sino también por los campos de información ancestral en los que ha sido gestado. Cada célula, cada órgano, cada tejido posee una resonancia que no se limita al tiempo lineal. Lo que ocurrió hace 3 generaciones puede estar manifestándose hoy como un síntoma corporal, como una enfermedad silenciosa o como una tensión inexplicable alojada en una parte específica del cuerpo. La medicina germánica, desarrollada por Rike Georg Hamme, ofrece una clave contundente para entender este fenómeno. Según sus postulados, toda enfermedad es la manifestación biológica de un conflicto emocional no resuelto. Estos conflictos no necesariamente pertenecen al individuo que presenta los síntomas. Pueden estar anclados en eventos familiares antiguos que no fueron integrados. Hamme observó que tras ciertos tipos de cáncer, problemas óseos o enfermedades crónicas, existía un patrón de vivencias compartidas a nivel del clan. Lo que en la medicina tradicional se aborda como una simple alteración orgánica, en la nueva medicina se comprende como una respuesta adaptativa del cuerpo a un trauma psíquico no digerido. Cuando el alma no puede expresar el dolor, lo hace el cuerpo. Y si ese dolor fue heredado, entonces la enfermedad es el lenguaje de la memoria ancestral. Pero incluso fuera del paradigma germánico, la ciencia contemporánea comienza a reconocer la relación entre emoción y somatización. El Instituto EARMAT ha demostrado que el corazón, más que una bomba sanguínea, es un centro de procesamiento emocional y de emisión electromagnética. Su campo es el más potente del cuerpo humano y tiene la capacidad de influir en la coherencia cerebral, en la inmunidad y en el sistema nervioso autónomo. Este campo puede registrar la armonía o el desorden emocional no solo del individuo, sino del entorno, e incluso de la historia energética que el cuerpo porta. Así, el corazón no solo late, también lee. Esta capacidad de lectura energética del cuerpo permite comprender por qué muchas personas presentan síntomas sin
causa médica aparente, o por qué algunos dolores parecen responder a fechas específicas del calendario familiar. No es coincidencia que ciertos malestares se activen cerca de los aniversarios de muertes traumáticas, abortos no reconocidos o pérdidas silenciadas. Tampoco es raro que un órgano específico enferme en varias generaciones de la misma familia, como si la dolencia viajara de cuerpo en cuerpo buscando ser reconocida. En realidad, el cuerpo no está repitiendo una patología, está manifestando una historia. La epigenética ha demostrado que los factores ambientales, y entre ellos se incluyen las emociones, los vínculos, las memorias, influyen directamente en la expresión genética. Los genes no determinan el destino de forma rígida, sino que se activan o se desactivan dependiendo del contexto energético en que se encuentran. Esta flexibilidad permite que una predisposición genética no se convierta en enfermedad si el entorno es favorable, pero también implica que una carga emocional heredada puede detonar genes dormidos si no es comprendida. De esta forma, el cuerpo no es víctima de su genética, sino receptor activo de la información del linaje. En el campo de la biología energética, el cuerpo es comprendido como un holograma multidimensional que integra memorias del alma, del clan y del colectivo humano. Las diferentes zonas del cuerpo responden a funciones simbólicas precisas. La garganta guarda las palabras no dichas, el útero los vínculos rotos o negados, la espalda las cargas familiares, las rodillas la sumisión, los pies los caminos interrumpidos. Estas asociaciones no son meras metáforas. Se trata de correlaciones simbólicas que emergen con frecuencia sorprendente en el trabajo terapéutico profundo y en la observación de casos clínicos. Una mujer con recurrentes infecciones urinarias puede estar expresando simbólicamente una violación ocurrida a su abuela. Un hombre con hernia discal podría estar cargando con la economía de todo el sistema familiar. No se trata de responsabilizar, sino de observar la lógica oculta detrás de la somatización. Rupert Sheldrake, biólogo británico y teórico de los campos mórficos, propuso que existen campos de memoria colectiva que organizan el comportamiento de los sistemas biológicos. Según esta teoría, cada especie, familia o grupo humano posee un campo mórfico propio, que almacena patrones de conducta y de forma. Estos campos influyen sobre los individuos de manera no local, es decir, más allá de la distancia física o del contacto directo. Así, lo que un miembro del clan experimenta puede influir sobre los otros, incluso si no se conocen. Y lo que no se resuelve en uno, se redistribuye entre los demás como posibilidad de manifestación. El cuerpo, en este esquema, actúa como interfaz entre el individuo y el campo del linaje. Esta comprensión transforma radicalmente la práctica del autoconocimiento. Ya no se trata solo de mirar la historia personal o las emociones inmediatas, sino de rastrear las huellas del linaje inscritas en el cuerpo. Para ello, es necesario aprender a leer los síntomas, a dialogar con el dolor, a interpretar las zonas de tensión como mapas de una herencia no procesada. El cuerpo no miente. Es el testigo más fiel del alma. Y cuando habla, lo hace con la urgencia de quien porta una verdad que no ha sido dicha por generaciones. La herencia energética no se expresa únicamente en enfermedades. También se manifiesta en patrones de movimiento, en posturas corporales, en gestos que se repiten sin saber por qué. Hay familias donde todos caminan con los hombros caídos, como si cargaran con una culpa colectiva. Otras donde el silencio se instala en la garganta y la voz parece apagada. Estos modos corporales no son costumbres, son inscripciones vivas del campo familiar. Cada movimiento, cada contractura, cada gesto repetido encierra un mensaje ancestral. Y quien aprende a leerlo, accede a una biblioteca oculta donde el cuerpo es el libro y el linaje, su autor. Por eso, la sanación no puede limitarse al ámbito mental o emocional. Debe descender al cuerpo, desprogramar sus memorias, liberar sus registros. Esto se logra mediante prácticas integradoras que combinen conciencia, respiración, sonido, movimiento y visualización. La reprogramación del cuerpo como antena requiere tiempo, repetición y amor lúcido. Porque no se trata de pelear contra el cuerpo, sino de escucharlo como mensajero. El cuerpo es, en última instancia,
el territorio donde el linaje busca redención. Y cada síntoma no es un enemigo, sino un maestro. Comprender esto no es fácil, pero es necesario si se quiere acceder al núcleo real del patrón heredado. Allí donde el dolor se manifiesta, también se encuentra la posibilidad de transformación. Porque lo que se expresa en el cuerpo puede ser reescrito desde la conciencia. Ejercicio 1. Cartografía del dolor, diálogo con el cuerpo y el árbol familiar. Busca un espacio tranquilo, libre de interrupciones. Coloca tus pies firmemente sobre el suelo y cierra los ojos. Lleva tu atención al cuerpo. Comienza por observar cada zona sin intervenir: cabeza, cuello, hombros, pecho, abdomen, pelvis, piernas. Detecta dónde se encuentra la mayor tensión, el mayor dolor o la incomodidad más persistente. Una vez localizada esa zona, lleva allí tu respiración de manera consciente, sin forzar. Pregunta internamente: ¿a quién pertenece este dolor? No esperes una respuesta inmediata. Permite que tu cuerpo te revele, con imágenes, emociones o intuiciones, si esa carga te pertenece o si fue heredada. Luego, visualiza el árbol genealógico completo detrás de ti. Imagina que tu cuerpo está siendo iluminado por una luz neutra que lo escanea. Donde haya tensión, di en voz baja: reconozco lo que ha sido, y elijo liberarlo de mí, si no me pertenece. Repite varias veces. Finaliza escribiendo en un papel todo lo que sentiste. Esa será tu primera cartografía. Repítelo semanalmente para identificar patrones persistentes. Con el tiempo, el cuerpo comenzará a confiar en tu conciencia como aliada, y no como testigo pasivo. Y entonces, empezará a hablar más claro. Capítulo 4. El inconsciente familiar, el subconsciente como sello de sangre. El ser humano actúa, decide, siente y reacciona, en la mayoría de los casos, sin saber con precisión desde dónde lo hace. Cree elegir, pero responde. Cree pensar, pero repite. Cree sentir, pero hereda. Esta paradoja se explica cuando se comprende que no existe una mente puramente individual, aislada de toda influencia anterior. El subconsciente humano, ese vasto sistema de memoria no racional que dirige más del 90% de nuestras acciones cotidianas, no nace vacío con cada individuo, se constituye como una extensión de un campo de conciencia mayor que lo precede. En este campo se imprime todo lo no dicho, no resuelto y no asumido del linaje familiar, y desde ahí se convierte en patrón automático que rige la vida psíquica sin intervención consciente. El subconsciente, por tanto, no es únicamente personal, es un sello de sangre, una cápsula de herencia activa que moldea el pensamiento, el deseo, el miedo y la conducta sin que el sujeto pueda identificar su origen. Los estudios de hipnosis clínica y programación neurolingüística han confirmado que las creencias profundas que guían la vida cotidiana suelen instalarse en los primeros años de vida, antes de que la mente racional esté lo suficientemente desarrollada como para cuestionarlas. Sin embargo, lo que estas disciplinas aún no alcanzan a mapear completamente es que una parte significativa de esas creencias ni siquiera proviene de la experiencia directa del sujeto, sino que es absorbida como una emanación del entorno familiar. Así como el feto recibe nutrientes y hormonas a través del cordón umbilical, también absorbe impresiones emocionales y energéticas del sistema al que pertenece. Estas impresiones no desaparecen tras el nacimiento. Quedan almacenadas en el subconsciente como comandos silenciosos que definen lo que se cree posible o imposible, digno o indigno, bueno o malo. Por eso, muchas veces, la mente repite los miedos, deseos y mecanismos de defensa de la abuela, del padre o del tío sin haber tenido contacto directo con sus historias. El psicoanálisis planteó que lo reprimido retorna en forma de síntoma. La psicogenealogía amplió esta visión mostrando que lo reprimido en una generación puede retornar en forma de destino en otra generación. Pero aún más allá de estas comprensiones clínicas, las tradiciones espirituales antiguas afirmaban que la mente humana no es una unidad cerrada, sino un nodo dentro de un campo mayor. La Cábala llama a este fenómeno Nefesh Clalit, el alma colectiva, donde cada individuo porta una porción específica de la conciencia del grupo.
El hermetismo lo expresa en el axioma: lo que está abajo es como lo que está arriba, indicando que el alma personal refleja una arquitectura mayor. Y los textos gnósticos, particularmente el apócrifo de Juan, advierten sobre la existencia de entidades mentales, los archones, que se instalan como distorsiones en la conciencia colectiva, repitiendo patrones y ciclos que impiden la liberación del alma encarnada. Dentro del linaje familiar, puede entenderse que cada familia construye su propio archón doméstico, una entidad psicoenergética que encarna los valores, límites, miedos y secretos del clan. Este archón no es un ser con voluntad propia, sino una estructura mental autónoma creada por la acumulación de creencias y experiencias compartidas. Opera como un programa que se replica en cada nuevo miembro, especialmente en aquellos con alta sensibilidad energética. Se alimenta de la repetición, se sostiene por la omisión y se fortalece con la culpa. Si en una familia el archón está configurado por el sufrimiento como valor moral, cualquier intento de felicidad será saboteado. Si está construido sobre la escasez como forma de supervivencia, todo esfuerzo por prosperar activará una resistencia inconsciente. Si fue creado bajo la premisa de que el amor siempre duele, entonces cualquier vínculo afectivo será vivido con ansiedad o frustración. El subconsciente individual, entonces, es la puerta de entrada por la cual esta entidad colectiva opera. No es un demonio externo, sino un guión interno que ha sido grabado antes de que existiera la posibilidad de elegir. A diferencia de la mente consciente, que puede ser persuadida por argumentos y evidencia, el subconsciente obedece la ley de la repetición y la asociación. Responde al lenguaje simbólico, al patrón reiterado, al ritmo de lo familiar. Por eso, cambiar una creencia no es suficiente, hay que modificar el campo que la sostiene. Y para lograrlo, es indispensable detectar que parte del subconsciente responde a la propia experiencia, y que parte está funcionando como réplica del campo familiar. La neurociencia, aunque aún tímidamente, ha comenzado a dar pistas sobre esta interconexión entre mente y herencia. Se ha demostrado que el entorno modifica la estructura sináptica del cerebro y que ciertas predisposiciones cognitivas, como el pesimismo, la ansiedad o la hiperalerta, pueden transmitirse por vía epigenética. Esto significa que no solo se heredan rasgos físicos, sino también configuraciones cerebrales que predisponen a determinados estilos de pensamiento. Pero lo más revelador no es eso. Lo más importante es que estas configuraciones no son estáticas. Pueden ser modificadas mediante prácticas sostenidas que activen la neuroplasticidad. La meditación, la visualización consciente, la repetición verbal y el trabajo energético profundo permiten reconfigurar el subconsciente y, con ello, debilitar la influencia del archón familiar. Sin embargo, este proceso exige un trabajo lúcido. No basta con repetir afirmaciones positivas si el subconsciente sigue funcionando desde una estructura de lealtad al sufrimiento. No tiene efecto hablarle a una mente que ha sido condicionada para obedecer un patrón invisible. Lo primero que se requiere es identificar la matriz mental de origen. ¿Cuál es el modelo emocional de mi familia? ¿Qué destino fue el más frecuente en mis antepasados? ¿Qué se repetía como un mantra silencioso en mi hogar? ¿Cuál era el límite no dicho que nadie debía cruzar? Estas preguntas no se responden con rapidez. Exigen observación, honestidad y desidentificación. Porque mientras el individuo crea que él es el origen de sus pensamientos, no podrá cuestionarlos. Solo cuando se acepta que el subconsciente fue colonizado por la historia familiar, se puede empezar a limpiarlo. El archón familiar no se combate, se disuelve. Su fuerza está en la ignorancia, en la negación, en el hábito automático. Al ser expuesto, pierde poder. Al ser reconocido, deja de operar como destino y se convierte en posibilidad de sanación. Pero para llegar a ese punto, el sujeto debe asumir que su libertad no es absoluta, y que todo acto verdaderamente libre nace de una conciencia que ha desactivado los programas heredados. Este capítulo no pretende agotar el estudio del subconsciente, sino instalar una verdad que rara vez se formula con claridad: tu mente no es solo tuya. Cargas pensamientos que no generaste, obedeces estructuras que no elegiste, sostienes emociones que no se originaron en tu historia.
Pero ese descubrimiento no es una condena, sino una apertura. Porque si el subconsciente fue programado, también puede ser reprogramado. Y si el linaje ha escrito en ti una historia que no deseas continuar, puedes aprender a tomar la pluma y escribir otra. El paso siguiente será comprender cómo reescribir estos patrones en el cuerpo energético y en la vibración cotidiana. Pero por ahora, lo esencial es saber que la mente profunda no es una cárcel inviolable, sino un terreno que espera ser cultivado desde la conciencia. Allí donde operaba el mandato, puede surgir la lección. Y allí donde habitaba el archón, puede volver a nacer el alma. Capítulo 5. Trauma transgeneracional, la herida que busca un testigo. En todo linaje humano existen acontecimientos que nunca fueron procesados emocionalmente, eventos que marcaron profundamente a los miembros de la familia pero que, por vergüenza, miedo o represión social, fueron silenciados. Estos sucesos no desaparecen con el paso del tiempo, aunque el relato se oculte o la conciencia los niegue. Por el contrario, se sedimentan en las capas más profundas de la psique familiar, permanecen activos como una energía latente y terminan manifestándose en las generaciones siguientes bajo la forma de síntomas, comportamientos, miedos inexplicables, bloqueos repetitivos o enfermedades que escapan a toda explicación médica o racional. Esta es la lógica del trauma transgeneracional. Lo que no fue expresado ni comprendido en su tiempo, se reactiva en el tiempo de los descendientes, buscando desesperadamente un testigo. La psicología contemporánea ha comenzado a estudiar con mayor rigurosidad este fenómeno. Rachel Yehuda, neurocientífica y pionera en la investigación del trauma intergeneracional, ha demostrado en sus estudios que los hijos de sobrevivientes del Holocausto presentan alteraciones hormonales y epigenéticas similares a las de sus padres, aun cuando nunca vivieran el horror directo. En particular, se detectaron niveles anormales de cortisol, hormona relacionada con la respuesta al estrés, en estos descendientes, así como modificaciones en la expresión de genes relacionados con la regulación emocional. Esto implica que el trauma puede ser transmitido no solo a nivel psicológico, sino a través de mecanismos fisiológicos, afectando la manera en que el cuerpo y el sistema nervioso responden al mundo. Estos hallazgos confirman lo que diversas tradiciones espirituales, esotéricas y gnósticas han enseñado desde tiempos remotos: el alma humana, al encarnar, no parte desde cero. En palabras del Corpus Hermeticum, el alma que desciende a la carne no es un vaso limpio, sino que porta la fragancia de sus ancestros y la sombra de sus memorias. Esta visión implica que la vida de un individuo es el escenario donde convergen múltiples historias no concluidas, muchas de las cuales no le pertenecen de forma directa, pero reclaman su presencia para ser redimidas. El trauma transgeneracional no opera desde el recuerdo, sino desde la omisión. Aquello que no fue narrado se manifiesta con mayor fuerza que lo que fue compartido abiertamente. Las familias que callaron muertes violentas, abortos forzados, violaciones, robos, traiciones, infidelidades o enfermedades mentales terminan reproduciendo esas dinámicas de modo inconsciente. A través de los síntomas, el sistema intenta dar visibilidad a lo que fue negado. Un nieto puede cargar con la adicción del abuelo. Una bisnieta puede repetir los fracasos afectivos de su tía abuela. Lo no elaborado se convierte en programa, y el programa busca una vía de expresión. Esta vía puede ser el cuerpo, la emoción, la repetición de vínculos o incluso los accidentes recurrentes. No se trata de una visión fatalista, sino de una comprensión profunda de cómo funciona la conciencia familiar como campo unificado. El trauma, al ser una energía no procesada, queda suspendido como información vibracional dentro de este campo. Mientras no haya un descendiente dispuesto a mirar, nombrar y contener esa energía, seguirá desplazándose de generación en generación. El trauma busca un testigo no para castigar, sino para completarse. Solo cuando hay un acto consciente de observación, la carga comienza a disolverse. Y esto no requiere recordar todos los detalles, sino conectar con la emoción reprimida, con la historia silenciada, con la imagen que fue desterrada del relato oficial del linaje. Los mecanismos por los cuales se transmite el trauma son múltiples. Algunos operan a través de la epigenética, como lo muestran los estudios mencionados.
Otros lo hacen mediante la configuración del entorno emocional en la infancia. Padres hiperprotectores o excesivamente exigentes, madres depresivas o ausentes, climas de inseguridad emocional persistente. Pero incluso en ausencia de estos factores visibles, el trauma puede llegar al subconsciente del niño por vía simbólica, nombres repetidos, fechas significativas, fotografías cargadas de energía, frases repetitivas como «en esta familia siempre» o «tú tienes que lograr lo que tu abuelo no pudo». El lenguaje familiar es uno de los principales vehículos de transmisión del trauma. Lo que se dice sin pensar, lo que se repite sin conciencia, lo que se oculta deliberadamente, todo ello contribuye a que el trauma se perpetúe en vez de liberarse. Desde la visión gnóstica, el alma encarna también para participar en esta redención. En varios escritos apócrifos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de la Verdad, se plantea que el conocimiento, la gnosis, es la vía por la cual el alma se libera de los velos impuestos por el olvido, y que dicha liberación incluye la sanación de las cadenas kármicas familiares. No se trata de negar el pasado, ni de reconstruirlo artificialmente, sino de integrarlo como parte de una conciencia mayor que comprende su papel en el juego de la existencia. El alma que recuerda no rechaza su linaje, pero tampoco se somete a él. Lo trasciende a través de la comprensión lúcida de sus dinámicas. Es por eso que los síntomas no deben ser considerados enemigos, sino mensajeros. El cuerpo enfermo, la emoción persistente, el bloqueo reiterado son llamadas de atención que invitan a mirar hacia atrás. Lo que fue traumático para un ancestro puede estar buscando resolución en ti. Lo que fue ocultado puede estar manifestándose como conflicto para que tú, con tu conciencia actual, puedas convertirlo en sabiduría. La clave está en reconocer el patrón sin identificarse con él, observar la historia sin quedar atrapado en ella, escuchar el dolor sin fusionarse con su origen. Este capítulo exige del lector una madurez emocional que va más allá de la búsqueda de culpables. No se trata de acusar a padres, abuelos o familiares por lo que vivieron o transmitieron, sino de asumir que toda historia inconclusa necesita un canal para ser comprendida. Y si tú estás leyendo estas palabras, es probable que ese canal seas tú. No por castigo, sino por preparación espiritual. El trauma llega a quien puede mirarlo con otros ojos, no al más débil. Por eso, la herida heredada puede convertirse en poder si es observada desde el nivel adecuado. Entender el trauma transgeneracional no como una condena, sino como una oportunidad evolutiva, transforma radicalmente la manera en que se vive el dolor. A partir de este momento, cualquier síntoma puede ser investigado no solo en su dimensión personal, sino en su raíz ancestral. Las emociones densas pueden ser rastreadas hasta su origen. Las creencias limitantes pueden ser examinadas en el contexto del relato familiar. Y lo que parecía ser simplemente una mala suerte o una tendencia, puede revelarse como el eco de un sufrimiento que aún no encontró descanso. En los siguientes capítulos se profundizará en las herramientas para cortar, limpiar y reprogramar esta herencia. Pero por ahora, lo fundamental es entender que toda herida antigua necesita un testigo nuevo. Y que ese testigo no solo observa, transforma. Porque en el momento en que el trauma es reconocido, el patrón deja de ser destino y empieza a ser elección. Y la elección consciente es el inicio de toda libertad verdadera. Capítulo 6. La memoria que despierta, sueños, sincronicidades y ecos del linaje. Cuando una persona comienza a mirar su vida con ojos atentos, descubre que hay acontecimientos que se repiten con una precisión inquietante, personas que surgen en momentos clave como si obedecieran a una coreografía invisible, y sueños que traen imágenes, símbolos o mensajes que no pueden explicarse desde la experiencia cotidiana. Estos fenómenos, comúnmente descartados como coincidencias o fantasías oníricas, son en realidad señales de activación de una memoria más profunda, la memoria del linaje. Lo que hasta ese momento parecía azar comienza a mostrar estructura. Lo que parecía personal revela un origen transgeneracional. Lo que era invisible se vuelve evidente. Y en ese instante, la conciencia se abre a una verdad que hasta entonces había permanecido en estado latente. El código ancestral está despertando. Este despertar no se produce de forma dramática o ruidosa.
no irrumpe en la vida como una epifanía absoluta. Al contrario, se presenta de manera sutil, fragmentada, simbólica. Una persona sueña reiteradamente con una figura femenina que no conoce, pero que despierta en ella una emoción inexplicable. Otra, al mirar una fotografía antigua de su familia, siente una conexión tan intensa que no puede evitar llorar sin saber por qué. Otra más repite situaciones laborales, económicas o afectivas con patrones casi idénticos a los de su madre o su abuelo, aunque no haya conocido sus historias. Estas experiencias, lejos de ser alucinaciones o repeticiones casuales, son ecos del linaje que buscan manifestarse. La herencia no solo se transmite por la sangre, también lo hace por el símbolo. Carl Gustav Jung, pionero en el estudio del inconsciente colectivo, identificó en los sueños y las sincronicidades los principales mecanismos mediante los cuales la psique profunda se comunica con la conciencia. Definió la sincronicidad como la coincidencia significativa entre un estado psíquico interno y un acontecimiento externo que guarda relación con él, sin que exista una conexión causal. Por ejemplo, pensar en un ancestro y, en ese mismo día, encontrar un objeto que le perteneció. O tener un sueño sobre un símbolo específico y, horas después, verlo representado en una imagen, en un libro o en una conversación casual. Estas sincronicidades son señales del alma que se activan cuando el campo familiar comienza a reorganizarse. El linaje no habla con palabras, se manifiesta con patrones. Madame Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, sostuvo que la memoria del alma contiene registros no lineales de tiempo y espacio, y que el acceso a esas memorias se activa a través de la vibración simbólica. En su obra La Doctrina Secreta, afirma que el símbolo es la forma más pura de conocimiento preintelectual. Cuando un símbolo aparece en el sueño o en la vida diaria, no está simplemente comunicando algo, está activando una resonancia en la conciencia. Por eso los sueños no deben interpretarse desde una lógica racional, sino desde la intuición del alma. Cuando se repiten, cuando dejan una huella emocional profunda o cuando parecen transmitir un mensaje urgente, suelen estar vinculados con material ancestral que busca emerger. La cábala hebrea también aborda este fenómeno mediante el concepto de zikaron, la memoria sagrada. Según esta tradición, no todo recuerdo es consciente, pero todo recuerdo es activo. Zikaron no es la evocación de un dato, sino la reactivación vibracional de una energía vinculada al alma. Los nombres, fechas, imágenes, melodías o frases específicas pueden portar zikaron. Es decir, pueden contener un fragmento de la memoria del linaje, codificado de forma simbólica, esperando ser reconocido. Cuando alguien se siente inexplicablemente atraído por una época histórica, una figura arquetípica o un idioma, es posible que esa atracción no sea un capricho, sino una llamada vibracional a reconectar con una memoria ancestral aún viva. Estas llamadas pueden presentarse también a través del cuerpo. Sensaciones súbitas, escalofríos sin causa física, presión en el pecho al visitar ciertos lugares, repulsión o atracción desmedida por determinadas palabras o nombres, todo esto puede ser indicio de una resonancia transgeneracional activada. El cuerpo es sensible al campo del linaje, y cuando este campo se agita, el cuerpo lo refleja. La persona puede no saber qué ocurre, pero su sistema nervioso responde como si estuviera recordando algo fundamental. No se trata de recuerdo en sentido literal, sino de activación de una memoria energética. Uno de los aspectos más relevantes de este proceso es el reconocimiento del nombre oculto. Muchas veces, el linaje contiene nombres que se repiten sin conciencia, como una manera simbólica de perpetuar una historia. El hijo que lleva el nombre del abuelo muerto trágicamente suele cargar sin saberlo con el destino inconcluso de ese ancestro. En otras ocasiones, un nombre aparece reiteradamente en los sueños, en sincronicidades, en libros que llaman la atención sin razón aparente. Ese nombre suele ser un portal. Puede ser el nombre real de un ancestro que reclama reconocimiento, o puede ser un nombre simbólico que actúa como clave para desbloquear una parte del código familiar. Nombrar es crear. Y nombrar conscientemente al linaje es el primer paso para dejar de obedecerlo ciegamente. Es fundamental entender que la activación de estas memorias no busca generar caos o desconcierto, sino restaurar el equilibrio perdido.
El alma no recuerda para sufrir, recuerda para sanar. Pero esta sanación no es pasiva. Requiere de la disposición del individuo a leer los signos, a prestar atención a las repeticiones, a interrogar los sueños, a registrar las emociones que ciertos nombres o lugares despiertan. El código ancestral no se activa al azar. Lo hace cuando la conciencia ha madurado lo suficiente como para sostener lo que el linaje no pudo sostener en su tiempo. Por eso, las personas que comienzan a tener estas experiencias suelen sentirse diferentes al resto de su familia. No es una ilusión de superioridad. Es una señal de misión. Están llamados a ser los testigos que el trauma necesitaba, los traductores del símbolo en palabra, los liberadores de la memoria. La tradición esotérica enseña que no todos están preparados para este trabajo. El despertar del código ancestral requiere una sensibilidad afinada, una disposición profunda a mirar lo que fue ocultado y una capacidad de sostener el impacto emocional de lo revelado. Pero también otorga una fuerza que no se obtiene de otra manera. Cuando alguien responde al llamado, su vida comienza a reordenarse desde otra lógica. Lo que antes era síntoma, se vuelve mensaje. Lo que antes era carga, se vuelve llave. Y lo que parecía una vida azarosa, revela su arquitectura profunda. La sincronicidad no es magia, es lenguaje. Y quien aprende a leerlo, accede a un conocimiento que no puede ser enseñado, solo recordado. Meditación 2. Activación del nombre verdadero del linaje, reconocer el llamado ancestral. Ubícate en un lugar silencioso, donde nadie te interrumpa durante al menos 15 minutos. Cierra los ojos, relaja el cuerpo y lleva tu atención a la respiración. Inhala profundo y exhala lento por la nariz. Siente cómo tu cuerpo se vuelve más receptivo. Imagina ahora que detrás de ti se forma una línea de luz. Es tu linaje. Visualiza figuras difusas que representan a tus ancestros. No intentes identificarlos uno por uno. Siente su presencia. Algunos están de pie. Otros permanecen en silencio. Algunos lloran. Otros sonríen. En medio de ellos, hay una figura que te observa directamente. Su mirada no es de juicio, sino de espera. Permite que esa figura se acerque. Observa sus rasgos, si los hay, o su energía. Pregunta mentalmente, ¿cuál es el nombre verdadero que debo recordar? No fuerces una respuesta. Puede llegar como una palabra, un sonido, una imagen, una letra, una emoción. Acepta lo que surja. Cuando sientas que la conexión ha concluido, lleva ambas manos al pecho y repite en voz baja, yo escucho, yo recibo, yo reconozco. Lo que fue olvidado, ahora será honrado. Abre lentamente los ojos. Anota lo que experimentaste sin filtrar. Repite esta meditación durante 3 días consecutivos, a la misma hora. Si el nombre no llega de inmediato, llegará por otros medios, sueños, señales, sincronicidades. Lo importante es haber abierto el canal. El linaje ya sabe que estás escuchando. Capítulo 7. Reprogramar el ADN espiritual, ciencia, sonido y verbo creativo. Durante siglos, la palabra fue comprendida como una herramienta de comunicación externa, un medio para transmitir ideas, describir experiencias o establecer acuerdos. Esta concepción, aunque útil en lo funcional, resulta insuficiente para comprender la verdadera naturaleza del verbo. Las tradiciones místicas, los sistemas esotéricos y los estudios científicos contemporáneos han convergido en una comprensión más profunda. La palabra no es solo un vehículo de sentido. Es una vibración que estructura, organiza y transforma la materia. Y cuando se emite con conciencia, la palabra se convierte en una fuerza de reprogramación directa sobre el cuerpo, la psique y el campo energético del individuo. Esta capacidad se extiende más allá de lo personal. El verbo consciente, correctamente dirigido, puede actuar sobre los códigos latentes del linaje familiar. Porque la memoria que se hereda a través del ADN no es inmutable, es sensible a la vibración que recibe. Uno de los aportes más relevantes en esta dirección proviene de los investigadores rusos Piotr Arjajevi, Vladimir Poponin,
quienes en la década de 1990 desarrollaron lo que se conoce como lingüística genética. A través de sus experimentos, observaron que el ADN responde a frecuencias de sonido y luz, y que ciertas configuraciones verbales emitidas en ondas coherentes pueden modificar la expresión genética sin necesidad de intervención bioquímica. En sus conclusiones, sostuvieron que el lenguaje humano tiene la capacidad de reorganizar el material genético, especialmente cuando se emite con una intención precisa y en un estado de coherencia emocional. Esto valida, desde una perspectiva científica, lo que las tradiciones espirituales han afirmado durante milenios, que la palabra es una herramienta de creación o destrucción, y que su poder no radica en el volumen o la forma, sino en la vibración que transporta. Este principio se halla en el fundamento mismo del hermetismo. En el Kybalión se establece el axioma «el universo es mental», indicando que toda realidad nace de una vibración consciente. Esta vibración, cuando es emitida desde el verbo, puede modificar estructuras sutiles de la materia. Lo que se repite con emoción y convicción termina por instalarse como realidad. En el contexto del linaje, esto significa que las frases que se repiten durante generaciones, como «nunca vamos a salir adelante», «todos los hombres son iguales», «el amor duele», «somos una familia de enfermos», no son simples opiniones, son comandos que se imprimen en el campo genético y energético de los descendientes. La palabra no describe, programa. Masaru Emoto, científico japonés, evidenció de forma visual esta capacidad programadora del sonido y la intención sobre la materia. En sus experimentos con cristales de agua, demostró que las moléculas se organizaban de forma armónica o caótica dependiendo de la información vibracional que recibían. Palabras como amor o gracias generaban estructuras simétricas y bellas, mientras que insultos o frases cargadas de odio producían cristales deformes y desorganizados. Si consideramos que el cuerpo humano está compuesto en más de un 70% por agua, el impacto de nuestras palabras sobre nuestras propias células es evidente. Y si el agua es el portador de la información genética, como muchos biólogos sostienen, entonces el verbo consciente puede actuar como reordenador del ADN. La teosofía sostiene que la vibración precede a la forma. Antes de que algo se manifieste en la materia, debe existir como estructura vibracional en los planos sutiles. Por eso, cada pensamiento, cada palabra, cada intención repetida constituye un molde que, tarde o temprano, será llenado por la experiencia. Esta enseñanza se encuentra también en el Evangelio de Juan, cuando afirma, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta frase no alude a una noción religiosa convencional, sino a una verdad metafísica. La vibración creativa del Verbo es el primer acto de toda manifestación. En este sentido, el verbo consciente no es solo oración, afirmación o decreto. Es una tecnología espiritual de reprogramación profunda. Aplicado al linaje, este principio permite comprender cómo el verbo puede liberar o perpetuar patrones ancestrales. Cada vez que un descendiente repite frases de resignación, de victimismo, de odio o de escasez, está alimentando el campo mórfico familiar con vibración que fortalece los mandatos heredados. Por el contrario, cuando una persona comienza a hablar desde la conciencia, cuando elige palabras de poder, cuando invoca la verdad más alta incluso en medio del dolor, está insertando una frecuencia nueva en el campo familiar. Esta frecuencia actúa como onda de disolución sobre los códigos antiguos. Puede llevar tiempo, puede encontrar resistencia, pero su efecto es inevitable. Lo que se repite con coherencia vibracional termina reestructurando el patrón. Esta no es una idea abstracta. Se han documentado casos en los cuales personas que iniciaron una práctica sostenida de verbalización consciente, afirmaciones diarias, oraciones personalizadas, mantras con intención específica, comenzaron a experimentar cambios visibles en su cuerpo, sus emociones y su entorno familiar. Algunas enfermedades remitieron sin tratamiento médico, bloqueos afectivos desaparecieron, vínculos familiares se reordenaron sin necesidad de confrontación directa. Esto no ocurre por magia, sino por intervención directa en el campo de información que sostiene la experiencia. El verbo, emitido con coherencia, es una frecuencia correctiva. Sin embargo, no toda palabra tiene poder transformador.
Para que el verbo sea eficaz como herramienta de reprogramación, debe cumplir 3 condiciones: claridad, coherencia y repetición. Claridad, para que la intención sea precisa. Coherencia, para que la vibración emocional acompañe al contenido verbal. Y repetición, para que la nueva frecuencia se instale como dominante en el subconsciente y en el campo energético. Estas condiciones no son dogmas, sino leyes naturales del funcionamiento vibracional. Lo que se dice una vez puede ser ignorado por el subconsciente. Lo que se repite con emoción se convierte en estructura. La reprogramación del ADN espiritual mediante el verbo no requiere conocimientos técnicos ni habilidades esotéricas. Requiere compromiso con la verdad, disposición al cambio y constancia. El verbo no solo limpia, también reconstruye. Por eso, el trabajo con la palabra debe incluir también la invocación de nuevos códigos. No basta con dejar de repetir frases limitantes. Hay que instaurar nuevas verbalizaciones que fortalezcan el nuevo estado vibracional del ser. Estos códigos pueden tomar forma de afirmaciones, de decretos, de oraciones espontáneas o de mantras personales. Lo importante no es la forma, sino la frecuencia. Cuando una persona declara cada día: yo libero los pactos de sufrimiento de mi linaje, está insertando una onda disruptiva en el campo ancestral. Cuando afirma: mi sangre honra la vida y se abre al gozo, está generando una frecuencia que modifica la memoria del cuerpo. Y cuando sostiene: mi palabra crea realidad nueva, y la creación comienza ahora, está tomando el lugar del CEO creador que su alma vino a ocupar. Estas frases no son fórmulas mágicas. Son estructuras vibratorias que, repetidas con conciencia, transforman el ADN espiritual del individuo y, por resonancia, del sistema familiar completo. El verbo es memoria en acción. Es escritura energética. Y todo linaje que fue programado por el dolor puede ser reescrito por la conciencia. Cada palabra emitida con intención es una célula verbal que viaja a través del campo y activa respuestas. Cuando estas palabras se sostienen en el tiempo, la estructura cambia. Y cuando cambia la estructura, el destino deja de ser repetición y se convierte en posibilidad. Este capítulo concluye con una certeza: el linaje no está condenado a perpetuar lo que no fue sanado. El ADN, biológico y espiritual, es maleable, sensible, receptivo. La palabra es la herramienta que inicia su reconfiguración. Pero solo una palabra cargada de conciencia puede obrar ese milagro. Y ese milagro no comienza en otro lugar que no sea la boca del testigo. El verbo es tu herramienta. Úsala con precisión. Porque cada vez que hablas desde la verdad, todo tu linaje escucha. Y algo en su estructura comienza, inevitablemente, a cambiar. Capítulo 8. Espíritus del clan, ancestros ascendidos y egregores parasitarios. Toda familia está habitada por presencias. Esta afirmación no es simbólica ni poética, sino energética y funcional. El campo del linaje no se compone únicamente de memorias abstractas o patrones repetitivos. Está habitado por conciencias, por fragmentos de energía psíquica y espiritual que se agrupan en 2 polos claramente diferenciables. Por un lado, existen los ancestros despiertos, aquellas almas que, tras transitar su proceso encarnacional con un grado suficiente de comprensión y trascendencia, permanecen en el campo del linaje no como carga, sino como vía. Por otro lado, existen egregores parasitarios, formas psicoenergéticas densas, creadas por la acumulación de emociones no procesadas, pensamientos destructivos, secretos reprimidos y pactos inconscientes, que permanecen activas hasta que alguien las reconoce y disuelve. Comprender la diferencia entre estas 2 realidades no es una cuestión de creencias. Es una necesidad operativa para quien desea limpiar, liberar o transformar la energía de su linaje. Los ancestros despiertos no son necesariamente aquellos que llevaron una vida ejemplar o fueron reconocidos en su tiempo como sabios. En muchos casos, son almas que, aun habiendo vivido en la oscuridad del sistema familiar, lograron en el momento de la muerte un grado de conciencia suficiente como para iluminar su proceso. No toda alma al morir alcanza este estado. Se requiere que haya integrado aspectos fundamentales de su existencia y que haya dejado atrás la identificación
con el trauma o la personalidad. Cuando esto ocurre, esa conciencia se eleva a un nivel desde el cual puede actuar como presencia tutelar. Estos ancestros ascendidos no interfieren en el libre albedrío, no buscan ser invocados compulsivamente, ni alimentan la dependencia emocional. Se manifiestan a través de intuiciones claras, sincronicidades protectoras, sueños guía y sensación de acompañamiento amoroso en momentos decisivos. Su energía se percibe como estabilidad, lucidez y protección sutil, sin interferencia directa. Los sufíes, en su tradición mística, han reconocido la figura del Bali o amigo de Dios, cuya alma, tras el tránsito, permanece cercana a la tierra para guiar a los que buscan la verdad. En la tradición Rosacruz, se habla del hermano invisible, un ancestro espiritual que ha alcanzado un nivel superior y se convierte en canal de instrucción para aquellos miembros del linaje que deciden despertar. Estas figuras no son invenciones esotéricas. Su presencia se constata en el campo vibracional de quienes han limpiado lo suficiente como para percibir con claridad. Son almas que han cumplido su rol y que, en lugar de salir del sistema, eligen permanecer cerca como guardianes silenciosos. Su presencia puede ser detectada, pero no manipulada. Se conectan cuando hay respeto, coherencia y verdadera disposición a actuar desde la conciencia. En el extremo opuesto, existen las entidades densas que operan como egregores parasitarios. Estos no son espíritus individuales con conciencia propia, sino condensaciones energéticas creadas por la repetición de pensamientos negativos, emociones reprimidas y dinámicas disfuncionales a lo largo del tiempo. Cuando un clan sostiene, durante generaciones, la culpa, el odio, la traición, la envidia o el sacrificio como elementos centrales de su identidad, termina generando una forma psíquica autónoma que actúa como campo de atracción para nuevas experiencias del mismo tipo. Este egregor se alimenta de repetición, drama y conflicto. No posee voluntad en sentido estricto, pero actúa como un sistema automático de retroalimentación. Cada vez que alguien intenta salir del patrón, la estructura reacciona. Se genera sabotaje, enfermedad, ruptura o culpa. El sistema busca conservar la vibración conocida, incluso si esa vibración es destructiva. El libro de los muertos tibetano describe con gran detalle la existencia de formas psíquicas que permanecen cerca del plano material tras la muerte, especialmente cuando la conciencia no ha alcanzado la claridad necesaria para disolverse en la luz. Estas formas no siempre son percibidas como entidades autónomas. Muchas veces se manifiestan como pensamientos obsesivos, sueños perturbadores o estados emocionales persistentes sin causa visible. Cuando una persona experimenta ansiedad inexplicable, pensamientos oscuros recurrentes, sensación de opresión en ciertos espacios o repite compulsivamente decisiones autodestructivas, puede estar bajo la influencia de un egregor familiar aún activo. Esto no implica posesión ni condena, sino simplemente un enredo energético que requiere limpieza, diferenciación y liberación. Para discernir entre la guía de un ancestro elevado y la manipulación de un egregor parasitario, es necesario prestar atención a la calidad vibracional de la experiencia. Los ancestros ascendidos nunca imponen, nunca generan miedo, nunca exigen obediencia ni fomentan el sacrificio. Su presencia expande la conciencia, aumenta la serenidad y fortalece la claridad interna. Los egregores, en cambio, se manifiestan con urgencia, confusión, sensación de deuda, presión emocional o adicción a ciertos conflictos. El cuerpo los percibe como carga, la mente como confusión, el alma como parálisis. El primer paso para cortar con estas entidades es la diferenciación consciente. Esto implica nombrar lo que ha sido silenciado, reconocer los patrones que se repiten y declarar la voluntad de liberarse. Este acto de diferenciación, cuando es realizado con convicción y claridad, debilita inmediatamente la estructura del egregor. El segundo paso es la limpieza vibracional, que puede incluir prácticas como la oración dirigida, el uso de sonido, campanas, mantras, cuencos, la respiración profunda consciente, baños de sal y hierbas o la visualización de luz purificadora descendiendo sobre el campo del linaje. Estas prácticas no son supersticiones, son tecnologías espirituales basadas en principios universales de resonancia vibratoria.
y su eficacia depende menos del ritual externo que de la intención y la coherencia interna de quien las ejecuta. El tercer paso es la instauración de un nuevo campo. No basta con cortar. Hay que sembrar. Esto implica invocar la presencia de los ancestros despiertos, establecer una nueva frecuencia a través del verbo consciente y sostener hábitos que alimenten el nuevo patrón. Se puede construir un altar simbólico para honrar a los guías invisibles, practicar la gratitud hacia aquellos que vinieron antes, y mantener una práctica de conexión diaria con el campo superior del linaje. Este campo no se impone, se cultiva. Y al hacerlo, se transforma no solo la experiencia personal, sino la estructura misma del árbol genealógico. La presencia de espíritus en el linaje no debe ser temida, sino comprendida. Algunos vienen a mostrar lo que no fue sanado. Otros, a reforzar lo que fue trascendido. La clave está en discernir y actuar desde la conciencia. Porque cuando el alma reconoce lo que opera en su campo, deja de obedecer al patrón y comienza a crear el diseño. El linaje, entonces, se convierte en un espacio de encuentro entre lo que fue y lo que puede ser. Y en ese espacio, el alma despierta. No por azar, sino porque ha elegido recordar. Capítulo 9. El linaje estelar, más allá del árbol biológico. Hasta aquí hemos considerado el linaje como un sistema de transmisión de memoria espiritual, emocional, energética y genética que opera a través de la familia biológica. Sin embargo, limitar la comprensión del origen del alma al marco de la descendencia física sería continuar repitiendo la misma visión reduccionista que ha dominado la antropología moderna y la psicología clásica. La conciencia que despierta, al elevar su mirada, descubre que el linaje familiar es apenas una capa superficial, una estructura contingente dentro de un entramado más vasto. Porque no todas las memorias que el alma porta proceden del árbol genealógico físico. Existen linajes espirituales de origen no humano, vinculados a civilizaciones anteriores al registro histórico conocido, e incluso a formas de existencia que trascienden la experiencia terrestre. El linaje estelar no es una metáfora mística, es una realidad vibracional documentada en las tradiciones más antiguas de la humanidad. En los textos védicos, particularmente en los Upanishads y en el Bhagavad Gita, se enseña que el alma humana no pertenece a este plano. Se describe al Jva, la chispa individual de conciencia, como un viajero eterno que adopta diferentes cuerpos para su desarrollo espiritual. El cuerpo humano no es su origen, sino su vehículo momentáneo. Más aún, se afirma que la encarnación en este planeta representa una etapa específica dentro de un proceso evolutivo más amplio. Algunas almas, sostiene el Madhavatam, han encarnado muchas veces en otros mundos, y portan memorias y cualidades que no tienen origen en la experiencia terrenal. Esta enseñanza fue adoptada y expandida por la teosofía, que estableció que la humanidad actual es el resultado de varias razas raíz, siendo la atlante y la lemuriana antecedentes directos de nuestra configuración actual. No se trataba simplemente de civilizaciones perdidas, sino de humanidades con una estructura energética diferente, cuyas memorias siguen activas en ciertas almas encarnadas hoy. Elena Blavatsky, en La doctrina secreta, planteó que muchas almas humanas contemporáneas no están repitiendo ciclos familiares, sino que están cumpliendo misiones ligadas a una línea de herencia espiritual más antigua y compleja. Algunas de estas almas proceden, en su origen vibracional, de lo que se conoce como linajes estelares, configuraciones de conciencia originadas en sistemas o planos no terrestres, como las Pléyades, Sirio, Arcturus o Andrómeda. Estos nombres, lejos de ser ficciones esotéricas, son representaciones simbólicas de niveles de inteligencia que han interactuado, en diversas épocas, con la evolución espiritual de la humanidad. Las culturas mesoamericanas, egipcias, dogones, sumerias ibéricas dejaron rastros explícitos de esta conexión, ya sea en sus mitologías, en sus sistemas astronómicos o en sus prácticas rituales. El linaje estelar se manifiesta en la vida de ciertos individuos como una sensación persistente de no pertenecer completamente a la familia biológica ni al mundo material. Son personas que desde pequeñas sienten una profunda desconexión con la estructura familiar, que experimentan una intuición aguda, sueños recurrentes con civilizaciones antiguas o escenarios no terrestres, y que muchas veces desarrollan una búsqueda espiritual precoz sin que haya un estímulo directo en su entorno. A menudo,
también manifiestan una sensibilidad aumentada a los campos electromagnéticos, un rechazo visceral a la violencia y una necesidad de coherencia energética que las hace parecer inadecuadas en contextos sociales ordinarios. Estas características no son patologías, sino indicios de una memoria activa que no puede ser explicada desde el linaje biológico. La activación del linaje estelar suele comenzar en momentos de crisis existencial, cuando se desploman las estructuras familiares, sociales o ideológicas que sostenían la identidad previa. Entonces emerge una sensación de llamado profundo, una atracción hacia símbolos, lenguajes o enseñanzas que el individuo jamás estudió conscientemente. En algunos casos, se presentan sueños lúcidos, encuentros con seres de luz, visiones o canalizaciones espontáneas que traen información coherente y precisa sobre conocimientos antiguos. Este fenómeno, lejos de ser delirio, responde a una reconfiguración de la conciencia, que empieza a alinearse con la frecuencia original de su alma. No todas las personas experimentarán esta activación. No porque unas sean superiores a otras, sino porque no todos los procesos evolutivos requieren la misma trayectoria. Pero aquellos que sí la experimentan tienen una tarea que va más allá de la sanación del linaje terrestre, deben recordar su función como puentes entre mundos, como restauradores del código original. Este código original, presente en el ADN espiritual, no puede ser detectado por pruebas de laboratorio ni por genealogías familiares. Pero se revela a través de la vibración interna, del reconocimiento profundo y del tipo de servicio que el alma se siente llamada a realizar. Muchas almas de linaje estelar no tienen hijos, o cortan la cadena familiar por elección o por circunstancias, porque su propósito no es perpetuar una sangre, sino transmitir una frecuencia. Su legado no es genético, es vibracional. A menudo se sienten llamadas a sanar líneas de sangre ajenas, a sostener procesos de conciencia colectiva o a traducir enseñanzas universales a través del arte, la palabra o la energía. El reconocimiento del linaje estelar no implica negar la historia familiar humana. Al contrario, permite comprender por qué esa historia resultó tan limitada, dolorosa o disonante para ciertas almas. La familia biológica fue el portal, no el destino. Fue la puerta de entrada al plano físico, pero no representa el origen ni el horizonte. La conciencia que despierta no se encadena a la sangre, la trasciende desde la integración. Y en esa integración se produce la consagración más alta, el alma elige honrar el canal humano que la trajo, sin confundirse con él. Sabe de dónde viene y hacia dónde va. Integrar el linaje estelar con el linaje de sangre es una de las tareas más delicadas y poderosas del proceso espiritual avanzado. No se trata de rechazar lo humano en nombre de lo cósmico, sino de permitir que el alma estelar encarne plenamente su frecuencia en la Tierra, reconciliando ambos planos. Esto requiere disciplina interior, trabajo energético sostenido y, sobre todo, un compromiso radical con la verdad interior, aunque ésta desafíe todo lo heredado. El alma que recuerda su linaje estelar no se vuelve superior ni distinta, se vuelve funcional al plan mayor que la trajo. Deja de buscar pertenencia donde no la hay y comienza a construir coherencia entre su vibración y su existencia. Oración 3. Consagración del linaje, integración de la sangre y el alma. Cierra los ojos y respira profundamente. Siente cómo el aire recorre tu cuerpo. Lleva tu conciencia al centro del pecho. Visualiza frente a ti dos caminos que convergen, uno es rojo oscuro, representa tu linaje biológico, el otro es blanco azulado, representa tu linaje estelar. Ambos caminos avanzan hacia ti y se unen justo en tu corazón. Di en voz clara, con intención firme. Hoy reconozco que la sangre que corre por mis venas fue el puente que me trajo a este plano, y que la frecuencia que pulsa en mi alma fue el propósito que me hizo descender. No reniego del cuerpo que habito, ni de la historia que me precede. Tomo lo necesario, libero lo estancado y consagro este vehículo humano al servicio de la verdad que me habita. Que el linaje de la tierra y el linaje del cielo se fundan en mí como uno solo. Soy puente entre dimensiones. Soy memoria que se activa. Soy frecuencia encarnada. Y a partir de hoy, vivo desde ese reconocimiento. Respira nuevamente. Visualiza cómo ambos caminos se convierten en una corriente luminosa que atraviesa tu cuerpo.
Permanece unos minutos en silencio. Deja que el cuerpo integre la frecuencia. Esta oración puede repetirse durante 9 días consecutivos, preferentemente al amanecer o al anochecer. Su propósito no es generar visiones ni experiencias intensas, sino establecer un campo de coherencia entre lo que el alma sabe y lo que la sangre necesita comprender. Porque solo cuando ambas memorias se reconocen, el linaje completo se consagra. Capítulo 10. El árbol genealógico como estructura iniciática. El árbol genealógico ha sido reducido, en la mayoría de las interpretaciones modernas, a una herramienta de reconstrucción biográfica útil para registrar fechas, nombres, vínculos y parentescos. Desde esa mirada, se convierte en una representación estática, casi administrativa, de un linaje humano. Sin embargo, para quienes poseen una conciencia iniciática, el árbol familiar no es un simple diagrama de sangre, es una arquitectura simbólica profundamente reveladora. Cada generación representa un umbral que debe ser comprendido. Cada miembro ocupa una posición arquetípica dentro de una estructura energética mayor, y cada nudo, cada repetición, cada vacío aparente, señala una clave de aprendizaje espiritual pendiente. El árbol genealógico, correctamente interpretado, no solo muestra el pasado de un individuo, describe el mapa exacto de sus pruebas iniciáticas, su misión específica, y los peldaños que su alma debe recorrer para transmutar el legado en luz. Esta visión ha sido sostenida durante siglos por las tradiciones esotéricas más rigurosas, aunque raras veces se ha enseñado abiertamente. En la Cábala, el símbolo del árbol de la vida, el Edzchain, constituye una de las representaciones más complejas y completas de la estructura del alma y del universo. Está compuesto por 10 sefirot o esferas, unidas por 22 senderos, cada uno asociado a una letra del alfabeto hebreo y a una etapa del camino espiritual. Si se observa detenidamente, la disposición de estas sefirot guarda una analogía directa con la estructura vertical del árbol genealógico: 3 columnas, niveles generacionales, polaridades, relaciones de fuerza. No se trata de una coincidencia gráfica, sino de una correspondencia estructural. Así como el árbol de la vida representa la emanación progresiva del espíritu en la materia, el árbol familiar representa la cristalización progresiva de patrones, creencias, misiones y heridas a lo largo del tiempo. En ambos casos, el punto de partida es una unidad original, y el punto de llegada es la posibilidad de retorno consciente. Comprender el árbol genealógico como estructura iniciática implica abandonar la mirada lineal, causal y emocional con la que habitualmente se lo estudia. No se trata únicamente de quién fue padre de quién, ni de repetir la historia clínica de los abuelos. Se trata de leer el árbol como una codificación simbólica, en la que cada miembro ocupa una función iniciática, más allá de lo que haya vivido en el plano externo. Por ejemplo, una abuela que fue rechazada por su familia y murió sola, sin descendencia directa, puede estar cumpliendo en el árbol la función de guardiana del umbral, es decir, aquella que conserva un trauma o un secreto que el sistema necesita mirar para evolucionar. Un hermano desaparecido o fallecido prematuramente puede representar el eslabón roto, el lugar donde se congeló el flujo de la conciencia. Una línea paterna en la que todos los hombres fueron ausentes puede estar señalando un bloqueo en el pilar de la voluntad, equivalente a la sefira Geburá, asociada a la fuerza, el orden y la acción. Cada repetición no es un simple azar biológico, sino un símbolo que insiste. Cada vacío, un ancestro sin información, una fecha desconocida, una rama sin hijos, señala una interrupción en la secuencia iniciática. Estos vacíos son tan importantes como las presencias, representan portales, zonas de activación o de ocultamiento. En las escuelas herméticas se enseña que el misterio no está donde hay mucho, sino donde no hay nada. Por eso, cuando un miembro del árbol comienza a indagar y descubre ausencias sistemáticas, silencios repetidos, documentos extraviados o historias familiares que nadie quiere contar, debe entender que ha sido conducido a un punto clave de iniciación. El árbol está mostrando donde la energía ha sido estancada, donde la lección quedó sin integrar, donde el alma tiene la oportunidad de intervenir. Al igual que en los rituales de iniciación tradicionales, donde el discípulo debe atravesar pruebas, enfrentarse a sombras y descubrir su verdadero nombre,
El iniciado del linaje debe recorrer los niveles del árbol familiar con discernimiento, humildad y fortaleza interior. Cada generación funciona como un peldaño vibracional. Los bisabuelos representan las raíces arcaicas, los códigos primordiales. Los abuelos encarnan los arquetipos del territorio emocional y cultural. Los padres representan la transmisión directa, el núcleo del mandato activo. El propio lugar del lector dentro del árbol, ya sea como primogénito, como hijo intermedio, como nieto de determinada línea, no es aleatorio, señala su función específica dentro de la estructura. El alma encarna en la posición exacta que necesita para que las fuerzas del árbol encuentren, a través de ella, su reequilibrio. Esto no significa que el árbol determine de forma absoluta el destino del individuo. Significa que le proporciona el escenario, la configuración, las pruebas necesarias para que su conciencia pueda expandirse y ejercer su libre albedrío de forma consciente. Por eso, el árbol no es una trampa, sino un templo. Y todo templo tiene una geometría cerrada que debe ser leída, recorrida y activada. Al igual que en el Edzchain, donde el descenso de la conciencia desde Keter, la corona, hasta Malkut, el reino, representa la densificación de la luz, el ascenso del iniciado representa el retorno del alma al origen, pero ahora portando experiencia, sabiduría y coherencia. La lectura iniciática del árbol no se realiza desde el juicio ni desde la identificación emocional. No se trata de condenar a los ancestros ni de romantizar sus sufrimientos. Se trata de comprender su función simbólica dentro del campo. De reconocer que cada uno, incluso aquellos que actuaron desde la ignorancia o el dolor, ocupó un lugar que permitió que la estructura se manifestara de cierto modo. Y que ahora, al ser vista con nuevos ojos, esa estructura puede ser modificada, reconfigurada, elevada. El iniciado del linaje no busca venganza ni reparación, busca comprensión. Y desde ahí, libera. Para ello, es necesario practicar una forma de meditación genealógica, en la que el árbol no se estudia como un archivo, sino que se contempla como una arquitectura sagrada. Visualizar el árbol como una estructura viva, sentir sus raíces, sus ramas, sus nudos. Reconocer los patrones que ascienden, los que se repiten en espiral, los que convergen en el presente. Esta contemplación no requiere técnicas complejas. Requiere presencia, observación y disposición a permitir que el árbol revele su estructura más allá de lo evidente. Cuando esta lectura iniciática se activa, el árbol deja de ser una fuente de repetición para convertirse en un camino de ascenso. La conciencia del individuo, al reconocer cada lección, al integrar cada símbolo, al soltar cada nudo, comienza a elevar la frecuencia de todo el sistema. Entonces, lo que antes era trauma se vuelve sabiduría. Lo que antes era mandato se vuelve elección. Y el árbol entero comienza a florecer desde un nuevo punto, aquel donde el iniciado se hace consciente de su lugar como restaurador del equilibrio perdido. El árbol genealógico, entonces, no es un pasado inamovible. Es un mapa de iniciación. Y quien lo entiende así, deja de repetir sus raíces para convertirse en su flor. Porque todo árbol, aun el más torcido, aun el más herido, tiene en su estructura interna el potencial de la floración. Y esa floración comienza cuando alguien lo mira no con culpa ni con miedo, sino con conciencia. Ahí empieza el verdadero linaje, el que se construye desde el alma despierta. Capítulo 11. Los secretos del nombre, onomancia, poder del verbo y sello familiar. El nombre es uno de los sellos vibracionales más poderosos que un ser humano recibe al encarnar. No es un adorno identitario, ni una convención social arbitraria. Es una estructura sonora, una frecuencia fonética y simbólica que, una vez impuesta y repetida, se convierte en invocación diaria sobre la conciencia y el cuerpo del individuo. Cada vez que el nombre es pronunciado, el campo energético responde. Cada vez que alguien escribe su nombre o lo escucha, su subconsciente reafirma una identidad, una historia, una vibración. Por esta razón, los nombres propios no deben tratarse como accidentes o preferencias familiares, sino como claves ocultas que activan, mantienen o transforman patrones del linaje. Las tradiciones espirituales más antiguas siempre han comprendido que el nombre era más que una designación.
En el mundo hebreo, por ejemplo, se entendía que conocer el verdadero nombre de una persona o entidad implicaba tener acceso a su esencia. De ahí la reserva con la que se nombraba a Dios, cuyo tetragrama sagrado, YHWH, nunca debía ser pronunciado en voz alta sin la disposición adecuada. En la India ibérica, cada sonido tiene una vibración específica y los nombres se eligen según la carta natal, alineados con los nakshatras o constelaciones de nacimiento. En la tradición egipcia, el Ren, el nombre verdadero, era una de las 5 partes del alma, y su pérdida o deformación implicaba la fragmentación espiritual del ser. Nada de esto era superstición, era comprensión de la estructura vibracional de la identidad. La onomancia, antigua práctica esotérica que estudia el poder del nombre, parte del principio de que cada combinación fonética activa ciertos circuitos energéticos, tanto en el portador del nombre como en su entorno. Cada letra, cada sílaba, cada repetición refuerza una cualidad o una carga. Esto no implica que un nombre tenga un valor moral en sí mismo, pero sí una consecuencia vibracional específica. Nombres que contienen sonidos o letras dominadas por frecuencias densas tienden a sostener estados emocionales o patrones conductuales afines. Por ejemplo, nombres cuya fonética se asocia a dureza, silencio o sacrificio tienden a generar en sus portadores actitudes de contención, resignación o sometimiento. Por el contrario, nombres con fonética ascendente, abierta o solar, tienden a facilitar la expresión, la creatividad y la expansión. En los árboles genealógicos, la repetición de nombres entre generaciones no es una costumbre inocente. Es un mecanismo de transferencia energética y simbólica. Cuando un niño es nombrado igual que su abuelo o bisabuelo, especialmente si éste vivió un destino trágico o una historia inconclusa, se está generando un puente vibracional que puede conducir a la repetición inconsciente de esa historia. Esto no significa que repetir un nombre sea un error en todos los casos, pero sí implica que esa repetición debe ser observada con rigor. Si el nombre es impuesto como mandato, como homenaje ciego o como reparación no consciente, puede convertirse en un peso, en una invocación de cargas no asumidas. El niño crecerá no solo con su historia, sino también con la energía y los no dichos del ancestro cuyo nombre porta. Los apellidos, por su parte, no son simplemente designaciones familiares. Son sellos vibratorios colectivos que condensan patrones históricos, sociales y espirituales. En muchas tradiciones esotéricas, el apellido representa el contrato del alma con el clan. Cambiar el apellido, eliminarlo o modificarlo puede generar alteraciones profundas en el campo energético de la persona. En algunos casos, esto es necesario y liberador. En otros, produce desconexión, pérdida de raíz, fragmentación de la identidad. Por ello, cualquier intervención en el nombre o apellido debe hacerse con conciencia, no como rechazo emocional ni como rebeldía reactiva, sino como acto ritual, deliberado y energético. El poder del nombre se relaciona también con la voz interna. Cuando una persona no se identifica con su nombre, suele desarrollar una fractura entre su vibración esencial y la frecuencia que sostiene diariamente. Esto puede traducirse en confusión, en rechazo corporal, en dificultad para sostener una dirección de vida clara. Algunas personas adoptan sobrenombres, apodos o versiones modificadas de su nombre original como intento inconsciente de ajustar su campo vibracional. Otros, al adoptar un nombre espiritual o un nombre interno, sienten un cambio inmediato en su energía, en su percepción del mundo, en su capacidad de manifestación. No se trata de cambiar por capricho, sino de reconocer que el nombre que pronunciamos es una llave. Y si la llave no encaja con la puerta de nuestra alma, el acceso al propósito se vuelve más complejo. Cambiar la resonancia del linaje no implica romper con la familia, sino reconfigurar la relación con los códigos que nos fueron dados. El nombre puede mantenerse, pero ser resignificado. Puede ser usado de manera consciente, integrando su vibración y al mismo tiempo invocando una frecuencia nueva. Esto se logra mediante prácticas verbales, repeticiones conscientes, afirmaciones específicas y, sobre todo, a través del lenguaje interno. Cuando alguien comienza a nombrarse a sí mismo desde un lugar de poder,
cuando se refiere a su linaje desde la gratitud y no desde la culpa, cuando pronuncia su apellido con conciencia de que está activando una frecuencia y no simplemente reproduciendo una herencia, entonces empieza a transformar el sello vibracional que lo une a su árbol. En la tradición Rosacruz, existe la práctica de nombrarse espiritualmente al iniciar una nueva etapa de conciencia. No como rechazo de la identidad anterior, sino como consagración del nuevo estado vibracional. Este nombre espiritual no se elige desde el ego, sino que emerge desde el interior, como revelación, como reconocimiento. Puede surgir en meditación, en sueño, en un acto de contemplación profunda. Cuando se recibe ese nombre, se establece un nuevo pacto con el alma. El nombre, entonces, deja de ser una marca impuesta y se convierte en un llamado, en una dirección, en un verbo que sostiene. Comprender los secretos del nombre implica asumir que cada vez que decimos nuestro nombre, estamos activando una frecuencia. Que cada vez que alguien nos nombra, nos está invocando. Que cada nombre en el árbol tiene un peso, una historia, un eco. Y que al nombrarlos con conciencia, estamos invocando también la posibilidad de redención. A partir de este punto, el lector debe empezar a observar su nombre no como un dato biográfico, sino como una puerta vibracional. ¿Cuál es su sonoridad? ¿Qué historias lo habitan? ¿Qué ancestros lo portaron? ¿Qué emoción le despierta? ¿Qué palabras lo acompañan con frecuencia? Y, sobre todo, ¿quién sería si pudiera nombrarse desde su esencia más alta? Porque nombrarse no es definirse. Es convocarse. Y cuando uno se convoca desde la conciencia, todo el linaje responde. Algunas voces se aquietan. Otras se alinean. Y en el silencio que queda, se escucha por fin el verdadero nombre del alma. Aquel que no se impuso, ni se heredó, ni se pronunció aún. Aquel que solo la conciencia despierta puede recordar. Capítulo 12. Desprogramación cuántica del linaje, el observador como creador. Toda memoria, toda experiencia vivida y cada relato familiar compartido o silenciado, está inscrito no solo en la historia narrativa del linaje, sino en su estructura vibracional profunda. Este campo, que contiene la información ancestral, no es estático ni definitivo. Contrario a lo que las ciencias humanas clásicas propusieron durante siglos, el pasado no es una secuencia cerrada e inamovible. En el nivel cuántico de la realidad, la información puede ser influenciada en ambas direcciones del tiempo. Así como se puede proyectar intencionalidad sobre el futuro, también se puede modificar el impacto del pasado sobre el presente. Este principio, llamado retrocausalidad, constituye una de las herramientas más poderosas para la desprogramación del linaje. Porque no se trata de negar lo que fue, sino de intervenir en el modo en que lo que fue sigue operando. La física cuántica ha abierto, en las últimas décadas, una nueva comprensión del tiempo y de la conciencia como elementos dinámicos e interrelacionados. En los experimentos conocidos como del doble rendija, se observó que la conducta de las partículas subatómicas cambia dependiendo de la observación del experimentador. Es decir, la materia no tiene un estado fijo hasta que la conciencia lo observa. Esta evidencia ha sido ampliada por otros estudios, como los de Aronov, Baiman o Wheeler, que sugieren que la observación puede alterar incluso condiciones del pasado, no solo las del presente o futuro. Aunque estos fenómenos se analizan aún en laboratorios de física teórica, sus implicaciones son aplicables en planos más amplios. Si el pasado influye en el presente, y el presente puede modificar la interpretación del pasado, entonces la conciencia humana posee la capacidad de reconfigurar la influencia que los eventos ancestrales tienen sobre su vida actual. Esto es lo que se conoce como desprogramación cuántica del linaje, la capacidad de intervenir, desde el presente consciente, sobre el campo de información ancestral, modificando su efecto causal. Esta intervención no altera los hechos físicos ocurridos, pero sí transforma la estructura vibracional que los mantiene activos en la memoria energética. Por ejemplo, si un bisabuelo vivió un abandono traumático que no fue elaborado y cuya resonancia fue transmitida por generaciones, un descendiente actual puede, desde un estado expandido de conciencia, sostener ese evento,
comprenderlo desde un nivel más amplio y resignificarlo. Esta acción, sostenida vibracionalmente, modifica el campo y desactiva su repetición como patrón. No es fantasía metafísica, es física aplicada al alma. El mentalismo avanzado, dentro de las escuelas herméticas, ya enseñaba este principio siglos antes de que la física cuántica lo propusiera. El Kybalión, enunciando la ley del mentalismo, sostenía que el universo es mente, y que toda forma es una proyección del pensamiento. Bajo esta ley, todo lo que ha sido registrado en la conciencia puede ser reprogramado mediante un acto deliberado de observación lúcida y pensamiento dirigido. El principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera, refuerza esta visión. Al modificar la vibración interna del observador, se altera la manifestación externa de los eventos conectados a esa vibración. Esto implica que un trauma familiar no es simplemente un hecho pasado, sino un campo activo que vibra en el presente hasta que es observado con una conciencia suficiente para desactivar su estructura repetitiva. El trauma se repite porque no fue visto completamente. Se manifiesta en síntomas, bloqueos o repeticiones porque sigue buscando un testigo que pueda contenerlo sin juicio. El descendiente consciente no necesita vivir lo mismo que su ancestro para liberarlo. Necesita acceder al campo emocional, sostenerlo con comprensión expandida y declarar su desvinculación del mandato que lo mantiene activo. Este acto, cuando es sostenido con coherencia emocional y energética, disuelve la cadena. El método de reprogramación cuántica no se basa en la fuerza ni en la negación. No se trata de pensar en positivo ni de reescribir el pasado desde la fantasía. Se trata de intervenir en el nivel donde la información sigue viva, y eso ocurre en la vibración. Por ello, las prácticas más eficaces para esta desprogramación combinan tres factores: visualización dirigida, coherencia emocional, sentir lo que se está observando, y verbalización consciente. Estos tres componentes permiten que el acto mental se inscriba en el campo, y desde allí altere el flujo de la información que llega al presente. Desde una perspectiva espiritual, este proceso no es solo sanación, es reparación del tejido sagrado. Cada vez que un individuo transforma la huella de un trauma ancestral, está actuando como restaurador del campo. Su acto no solo beneficia a su vida actual, sino que modifica el acceso que futuras generaciones tendrán a esa información. Se libera un nodo, se desbloquea un sendero, se despeja un canal. La conciencia, al observar, reescribe. Y lo que fue dolor, se convierte en lección. Lo que fue repetición, se convierte en evolución. Este trabajo exige presencia, madurez emocional y disciplina. No basta con una visualización ocasional. La reprogramación cuántica requiere repetición vibracional, sostenida por la intención y la certeza. Cada día que una persona elige desactivar un patrón, sostener una imagen diferente, transformar una frase heredada, está operando sobre su árbol como un alquimista. No se ve de inmediato, pero se siente. Y con el tiempo, se manifiesta. El síntoma cede. El vínculo cambia. El cuerpo responde. Y el linaje entero comienza a funcionar desde otra frecuencia. No hay mayor acto de amor hacia el árbol que este, reescribir su dolor desde la conciencia presente. Porque lo que el pasado no pudo ver, puede ser visto ahora. Y al ser visto, se libera. La historia permanece, pero el mandato se disuelve. La memoria queda, pero ya no condiciona. Y el alma, por fin, puede escribir una historia nueva, sin necesidad de negarse, sin necesidad de romper. Solo con mirar, sentir y declarar, hasta aquí llegó este patrón. Desde aquí comienza otra línea. Ejercicio 4. Viaje a la raíz, meditación guiada para reescribir el trauma fundacional. Ubícate en un lugar sin interrupciones. Apaga toda fuente de distracción. Siéntate con la espalda recta, los pies firmes en la tierra y las palmas sobre las piernas. Cierra los ojos. Respira profundo. Inhala por la nariz, exhala lentamente por la boca. Visualiza ahora un árbol frente a ti.
es tu árbol genealógico. Siente sus raíces profundas, extendidas hacia lo desconocido. Observa cómo las ramas se elevan y cómo tú estás en el tronco central, en el punto exacto donde se cruzan las generaciones pasadas y futuras. Lleva tu atención a las raíces. Imagina que desciendes por ellas como si fueras luz líquida, viajando hacia abajo, hacia la base misma del árbol. Ahí, en lo más profundo, hay una escena. No la fuerces. Solo observa. Puede que veas un rostro, un momento, una emoción. Eso que aparece es el trauma fundacional que ahora tu conciencia está lista para ver. Siente la emoción que contiene. No la analices. Solo sostén. Y desde tu lugar, declara con firmeza: yo soy el testigo que este dolor necesitaba. Lo que fue no será negado, pero tampoco será repetido. Elijo ahora liberar la resonancia de este evento en mi cuerpo, en mi mente y en todo mi linaje. Este dolor fue suficiente. Esta historia ha sido vista. Desde este momento, se reescribe. Visualiza cómo la escena se disuelve en luz. Siente cómo algo se suelta en tu pecho, en tu estómago, en tu columna. Permanece unos minutos en silencio, respirando. Al finalizar, escribe lo que viste. No como análisis, sino como acto de fijación. Repite esta meditación durante 7 días consecutivos, eligiendo cada vez una raíz distinta si lo sientes necesario. Con el tiempo, el árbol responderá. Y tú también. Porque cuando se sana la raíz, toda la estructura comienza a florecer. Capítulo 13. El linaje como misión, lo que solo tú puedes redimir. Llega un momento en el proceso de reconocimiento del linaje donde el individuo deja de verse como víctima de un sistema familiar defectuoso o doloroso, y comienza a entenderse como el punto de intersección donde toda la historia converge con un propósito. Esta comprensión no es emocional ni filosófica, es una epifanía estructural. El alma que despierta a esta conciencia descubre que el entorno en el que nació, los nudos que repitió y los silencios que heredó, no fueron errores ni castigos, sino condiciones diseñadas con precisión para un tipo de alma capaz de redimir. Aquel que lee estas palabras no está frente a un accidente genealógico, sino ante una configuración cósmica específica. No fue asignado a cualquier familia, ni nació en cualquier tiempo. Fue posicionado como clave para una transmutación generacional que solo él podía ejecutar. La misión espiritual transgeneracional se revela cuando la conciencia individual es capaz de sostener simultáneamente el dolor heredado y la compasión activa hacia el sistema. Esta misión no implica cambiar a los miembros del árbol, ni imponerles comprensión ni modificar su destino, sino reconfigurar el punto de tensión donde la información ancestral sigue buscando expresión. Y ese punto es el propio cuerpo, la mente, las emociones y la vida cotidiana del que ahora ve. Redimir el linaje es convertirse en agente activo de evolución, quien decodifica el patrón, quien interrumpe la repetición, quien elige actuar diferente sin negar lo que fue, y quien deja de arrastrar lo heredado como sentencia para usarlo como materia prima de propósito. Sri Aurobindo, en sus enseñanzas sobre la evolución de la conciencia, sostenía que el alma no viene a repetir los errores de sus antecesores, sino a integrarlos como parte del proceso de iluminación progresiva. Para Aurobindo, la redención no es un acto moral ni religioso, sino un movimiento evolutivo. La conciencia que logra transformar lo oscuro en luz dentro de sí misma, eleva el campo colectivo de toda la humanidad. En esta visión, cada linaje es una célula del cuerpo universal, y su purificación contribuye a la sanación del todo. Redimir el linaje, entonces, no es solo un proceso personal, es una obra cósmica. Jiddu Krishnamurti, desde otra perspectiva, llegó a una conclusión similar. Su insistencia en la comprensión profunda del pensamiento condicionado, esa estructura mental heredada, repetitiva y automatizada, apuntaba a la posibilidad de liberarse del tiempo psicológico. Pero no como evasión, sino como desmantelamiento interno del pasado no resuelto. Para Krishnamurti, el cambio radical no podía venir de la sociedad, ni del grupo, sino del individuo que ve. Ese ver, decía,
es el acto de libertad. En el contexto de la herencia transgeneracional, ese acto de ver implica descubrir que uno ha sido el portador de un mandato silencioso, y que en el instante en que se ve ese mandato, comienza a disolverse. Casos documentados en la práctica clínica, tanto en psicogenealogía como en constelaciones familiares, han mostrado cómo un solo individuo que decide enfrentar los silencios del árbol, honrarlos sin obedecerlos, y elegir caminos distintos, puede provocar cambios sistémicos. Hijos que sanan físicamente tras una sesión de reconocimiento ancestral del padre, síntomas crónicos que desaparecen luego de perdonar simbólicamente a un ancestro excluido, patrones de pobreza que se revierten tras la integración emocional de un evento traumático ocurrido 3 generaciones atrás. Estos casos no son mágicos, son estructurales. Y confirman una ley poco comprendida pero fundamental: lo que una conciencia ve, toda la línea se beneficia. Porque la información se organiza a través de nodos, y tú eres uno de ellos. El alma que despierta a su misión transgeneracional asume una tarea de alquimia consciente. No para cargar con todo el peso del árbol, sino para convertirlo. Esta alquimia no es mística en sentido evasivo, es operacional. Cada vez que alguien decide elegir distinto, responder con ternura en lugar de violencia, perdonar sin justificar, avanzar sin olvidar, está interviniendo en la cadena. Cada vez que alguien se atreve a ver el dolor que sus padres no pudieron nombrar y lo sostiene con dignidad, está limpiando el campo. Y ese acto, repetido con coherencia, se vuelve misión. No todas las almas tienen la misma tarea. Algunas vienen a sembrar, otras a cosechar, otras a testificar. Pero hay almas específicas que vinieron a cerrar ciclos, a liberar a los suyos del peso que ya no es necesario, y a abrir una puerta para que lo nuevo se manifieste. Esas almas son interdimensionales, porque su trabajo no se reduce a lo visible. Saben, a veces sin saber cómo lo saben, que hay algo más allá de lo personal. Que su vida contiene claves para otros. Que su sufrimiento solo tiene sentido si se convierte en plataforma para el bien colectivo. Y que la historia familiar no termina en ellos, se transforma con ellos. Aceptar esta misión no es fácil. Implica dejar de culpar, dejar de exigir, dejar de esperar que el árbol dé frutos diferentes mientras uno mismo repite los mismos movimientos. Requiere disciplina, silencio, autoobservación y renuncia al victimismo. Pero también trae una paz que no tiene precio, la certeza de que se está donde se debe estar, haciendo lo que se vino a hacer. Y eso basta. La misión de redimir el linaje no es ideológica ni emocional. Es un llamado interno, casi biológico, que vibra desde la raíz del ser y que no se puede ignorar sin consecuencias. Al negarla, la vida se vuelve pesada, repetitiva, confusa. Al aceptarla, la vida adquiere sentido, coherencia y dirección. Porque cada paso deja de ser aleatorio y se convierte en parte de un tejido mayor. Uno camina, pero ya no camina solo, camina con todos los que fueron, hacia todo lo que puede llegar a ser. Lo que solo tú puedes redimir no es tuyo por accidente. Es tuyo porque fuiste preparado para ello. Y lo serás mientras elijas ver. El linaje fue tu iniciación. Tú eres su liberación. Y no hay destino más alto que ese. Capítulo 14. El último hilo, cuando la historia se libera. Toda trama, por extensa o compleja que sea, se sostiene por un hilo. Puede haber miles de escenas, voces, giros y figuras entrelazadas, pero en el centro de la repetición hay un único hilo conductor que mantiene vivo el patrón. En el caso del linaje, ese hilo es la lealtad inconsciente a una historia inconclusa. Esta historia puede tener múltiples formas: una promesa hecha por un ancestro en su lecho de muerte, un secreto nunca revelado, un duelo no completado, un rol impuesto generaciones sin cuestionamiento. El linaje no se repite porque quiera castigar, sino porque hay una energía en suspensión que aún no encontró testigo, resolución o comprensión. Mientras ese hilo siga activo, la información seguirá circulando en busca de expresión. Cuando el último hilo es visto, entendido y desactivado, el ciclo se cierra y la información se libera.
comprender el momento en que una historia familiar se libera requiere una percepción aguda de los cambios internos y externos que se producen cuando el alma ha hecho lo necesario. A nivel interno, hay una sensación de paz sin origen, como si algo hubiera terminado sin que se notara exactamente cuándo. De pronto, pensamientos que antes generaban peso o conflicto dejan de tener fuerza, patrones que solían repetirse con inercia comienzan a perder sentido. A nivel externo, los síntomas desaparecen, las dinámicas familiares cambian incluso sin intervención directa, y los descendientes comienzan a vivir con mayor liviandad, sin conocer siquiera la causa de su libertad. Esta es la evidencia. Cuando la raíz se sana en uno, los frutos cambian en todos. Desde la perspectiva gnóstica, este cierre es comprendido como el cumplimiento de un pacto álmico. En los textos del Evangelio de Tomás y del Evangelio de la Verdad, se alude a aquellos que vinieron a completar lo que no fue dicho, a cerrar el ciclo de ignorancia y a despertar al conocimiento pleno, gnosis. Cuando el alma ha cumplido ese contrato oculto, cesa el conflicto interno que la mantenía girando dentro de la rueda de repetición. En términos esotéricos, esto se llama salir de la rueda del linaje, un proceso análogo al que en tradiciones orientales se nombra como liberación del samsara o moksha, aunque aquí no se refiere al karma personal, sino al karma sistémico. La pregunta central entonces es, ¿cómo saber si el ciclo ha sido cerrado por completo? La respuesta no es emocional ni simbólica. Es energética. Cuando ya no hay reacción, cuando el cuerpo no responde con contracción ante el recuerdo, cuando se puede hablar de la historia con serenidad y sin justificación, cuando los roles heredados pierden atracción, cuando ya no se quiere convencer a nadie ni salvar a la familia, sino simplemente vivir desde la claridad, entonces el ciclo ha terminado. No hay necesidad de que todos comprendan, de que los otros perdonen, de que las piezas externas se acomoden. Lo que antes era vínculo kármico se transforma en vínculo consciente, libre de deuda. La ciencia cuántica ha comenzado a vislumbrar este fenómeno desde el concepto de retrocausalidad, donde el observador presente puede influir no solo en el resultado futuro, sino en el estado inicial de un sistema. En este contexto, el observador que ha alcanzado un nivel de coherencia espiritual suficientemente alto puede modificar el campo de significado de los eventos pasados. Es decir, no cambia lo que ocurrió, pero transforma la carga energética asociada a ello. Y al hacerlo, reescribe la relación entre el pasado y el presente, permitiendo que la energía del sistema familiar reorganice sus circuitos. Es la culminación del principio hermético de correspondencia, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, como es ahora, fue entonces. En algunas corrientes sufíes se enseña que cuando un alma cierra su ciclo con el mundo de la sangre, comienza el camino hacia su linaje celeste. Ya no necesita encarnar para reparar, sino para crear. Ya no baja a cerrar, sino a abrir. Este paso no se logra por mérito moral, sino por comprensión estructural. Quien ha recorrido su árbol, visto sus sombras, asumido sus herencias y devuelto lo que no le pertenece, accede a una existencia cuyo eje ya no es la historia sino la presencia. Vive desde el ahora, no desde la necesidad de corregir el antes. No carga nada. Y por eso, puede crear lo nuevo. Este momento es sutil, pero transformador. Es el instante en que se deja de vivir como hijo de, nieto de, producto de, para simplemente ser. No implica negación de la familia, ni corte de lazos, sino un tipo de libertad que no necesita reacción. Ya no se repite ni se huye, se camina con integración. Uno se convierte en canal de una nueva línea, que no repite el patrón de la carne, sino el propósito del alma. Es ahí cuando se dice que el alma ha tejido la última hebra. Ha recogido lo necesario y lo ha entregado con dignidad. Ha cumplido su rol en el cuerpo del árbol. Y ahora puede florecer como semilla libre. Lo que sigue después de esta liberación es una vida distinta. No perfecta, pero sin cargas ajenas. No libre de desafíos, pero sin compulsión a repetir. Una vida donde el propósito ya no se busca, sino que se manifiesta de forma natural. Una vida en la que se siente, de fondo, un silencio nuevo. El silencio del linaje redimido. Porque cuando el último hilo se suelta, no queda vacío.
queda espacio. Y en ese espacio, por fin, lo nuevo puede nacer. Capítulo 15. Código activado. El linaje que ahora sirve a la luz. Toda trayectoria iniciática tiene un umbral final. No es el fin del camino, sino su transmutación. En el contexto del trabajo con el linaje, ese umbral aparece cuando la historia ha sido reconocida. Los nudos desatados, las cargas devueltas y los dones integrados. Lo que alguna vez fue un campo de repetición, trauma y lealtades inconscientes, se convierte en una matriz de poder espiritual. Este capítulo aborda esa metamorfosis, como activar el código del linaje como recurso, no como peso, como convertir la memoria heredada en sabiduría aplicada, como transmitir una herencia de luz en lugar de un archivo inconsciente. Aquí, el lector ya no es el sanador que se enfrenta a los fantasmas del árbol, ni la víctima que arrastra sus ecos, sino el creador consciente de un nuevo campo generacional. Para comprender este estadio, es necesario abandonar toda identificación con el rol de quien está sanando algo. Sanar es un proceso transitorio. Cuando se ha sanado, lo que queda no es una identidad nueva, sino una claridad nueva. El código del linaje, una vez despojado de la distorsión del trauma, revela lo que realmente contenía: capacidades, talentos, habilidades espirituales, fuerza arquetípica y sabiduría condensada en generaciones. Cada familia tiene una especialización energética. Algunas portan la visión, otras el fuego, otras el don de la palabra o del tacto, otras la resistencia, otras la creación. Estas cualidades no se exceden cuando uno está defendiendo su identidad herida, sino cuando se ha disuelto la reactividad y emerge el estado de presencia lúcida. Es ahí cuando el código se activa. Activar el código de luz familiar no es un acto místico externo, sino una realineación interna. Requiere haber pasado por el proceso completo, ver lo no visto, decir lo no dicho, liberar lo no sanado y recoger lo que quedó disperso. Cuando todo esto ha sido hecho con claridad, se produce un fenómeno en el campo. La energía del linaje comienza a organizarse a favor del alma, no en su contra. Las voces que antes eran patrones de sabotaje o confusión se vuelven intuiciones agudas, impulsos creativos, asistencia invisible. El cuerpo deja de gritar memorias viejas y comienza a vibrar en coherencia. Se duerme mejor, se respira mejor, se piensa con más nitidez. No porque todo haya desaparecido, sino porque todo se ha integrado. Este es el signo del código activado, integración total de la historia, sin necesidad de sufrimiento. La neuroepigenética ya reconoce que el entorno interno, esto es, el pensamiento, la emoción y la conciencia, puede modificar la expresión genética, y que dichos cambios pueden, a su vez, ser transmitidos a generaciones futuras. Esto implica que el trabajo que realiza una persona sobre su propia herencia emocional tiene efectos medibles no solo en su salud, sino en la salud de su descendencia. Lo que se transmite no es únicamente biología, sino estructura vibracional. Cuando el linaje ha sido transmutado, las generaciones que siguen no parten desde la deuda, sino desde la plenitud. Ya no tienen que repetir lo que no fue resuelto, sino que pueden ampliar lo que ya fue bendecido. Pero activar el código no solo sirve a los descendientes, también permite que el individuo, desde ese nuevo estado, despliegue su misión con una fuerza antes inalcanzable. Es como si toda la energía que antes estaba retenida por la lucha interna, la culpa familiar o la confusión identitaria, ahora quedara disponible para el propósito superior. Es en esta etapa donde muchas personas comienzan a crear con potencia. Proyectos que antes parecían imposibles se vuelven fluidos, decisiones que antes costaban ahora se tornan obvias. Relaciones que antes dolían se disuelven con gracia o se transforman en nuevas alianzas. El individuo ya no actúa desde el yo dañado, sino desde el yo configurado. El linaje, en lugar de pesarle, lo impulsa. Es como si todas las generaciones anteriores, al ver que uno solo de sus descendientes recordó el camino, decidieran alinearse detrás como fuerza. Desde el punto de vista espiritual, este momento es la coronación. No en un sentido simbólico o romántico, sino como reconocimiento interno de haber cumplido con la misión del alma dentro del sistema familiar. En algunas escuelas esotéricas,
como el hermetismo operativo y la teosofía práctica, este momento se representa como el descenso de un sello de luz sobre la cabeza del iniciado. Es la investidura con la energía de su linaje transmutado, la confirmación de que ahora está listo para aportar su herencia espiritual sin distorsión. Esta energía no se busca, no se fuerza, se recibe como resultado de un trabajo completo. En este punto, el individuo puede elegir transmitir conscientemente una nueva herencia. No se trata solo de educar con palabras, sino de vibrar en una frecuencia que imprima otra información en el campo. Un hijo criado por alguien que ha activado su código de luz recibirá, sin necesidad de explicación, una energía distinta. Lo mismo ocurre con estudiantes, pacientes, parejas, discípulos o cualquier persona que entre en contacto con este campo. El linaje, al haber sido limpiado, se convierte en canal de irradiación. Deja de ser carga y se vuelve bendición. Este capítulo se cierra con la práctica más importante del viaje, la meditación 5, coronación del linaje. Esta meditación no busca sanar ni confrontar. Busca sellar. El lector es guiado a visualizar todos los momentos del proceso que ha recorrido, el dolor, la compresión, la liberación, y a integrarlos como una línea de luz que asciende desde la raíz hasta la corona. Allí, en la coronilla, se recibe simbólicamente el sello de activación. No es una ceremonia externa, sino un momento de reconocimiento interno. Al completarla, el lector ya no es simplemente un explorador del árbol, sino el nuevo tronco de una familia redimida. Este es el verdadero fin del camino, cuando lo heredado deja de ser historia y se convierte en herramienta. Cuando lo que se recibió como caos se entrega como orden. Cuando el linaje, por fin, sirve a la luz.